Distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 10 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 89%. Sabemos lo que te gusta. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. Besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que moje el rocío, tu pelo y el mío, saber que me quieres lo mismo que yo. Yo sé que en un lugar del corazón tendrás recuerdos de aquel amor. De aquel amor. Quiero tenerte a mi lado, saber que has estado de noche y de día, pensando en aquello que me prometiste al verme partir. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor.
sentado frente al mar. 1000 besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. 1000 violines en su voz susurraron un adiós. Y un amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad. AM970. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM970. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien. Es momento de comenzar de la mejor manera la primera semana completa de noviembre. En este caso vamos a prepararnos y a recibir el martes 5. El 5 de noviembre es conocido también a nivel mundial como el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, buscando homenajear a todas las personas que se dedican al cuidado de adultos mayores y también de personas en situación de dependencia. Así que un saludo especial a todas aquellas también personas que se dedican a ser cuidadoras. Por esto presente entonces, vamos a repasar y a ver juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo. Un pantallazo general en Argentina. Podemos decir que hacia el norte queda la inestabilidad, tiempo estable en cambio para la franja central mayormente, y hacia el sur estamos hablando de viento del oeste que genera también alertas. Empecemos con el noreste y litoral. En este caso las altas temperaturas continúan y también alerta amarilla por tormentas para lo que sería Formosa y Chaco. Este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, así que mucha precaución. Ambiente cálido y pesado en horas de la tarde que también se repetiría hacia la franja central del país. En este caso el viento va a estar soplando del este-noreste, incrementando la humedad. También a considerar que en esta región del país el tiempo va a estar mayormente estable, pero no se descarta que hacia la zona de las sierras de Córdoba y hacia el norte de Santa Fe se concentren algunas nubes, propiciando lo que sería algunas gotitas de agua, algunas lluvias con mejoramientos temporarios a lo largo de la jornada. Para las provincias cuyanas, también tiempo inestable para lo que sería San Luis y San Juan. En este caso también continúan las altas temperaturas en horas de la tarde y tiempo estable para lo que sería Mendoza. Para la zona alta de montaña de la cordillera se prevé también algo sí de heladas de categorías fuertes. Esta situación se repite también hacia el noroeste argentino, sobre todo en la zona de la cordillera, en la zona alta de montaña. Para el resto de las provincias, la nubosidad está bastante presente, con las lluvias, precipitaciones. Hay que aclarar que también la alerta amarilla por tormentas rige para lo que sería el este de Jujuy, el este de Salta, Tucumán y Catamarca. En este caso estamos hablando que este fenómeno puede estar sobre todo en las primeras horas de la jornada, pero de momento la inestabilidad va a estar presente, así que paraguas en mano. De punta a punta entonces nos trasladamos hacia la Patagonia. Y lo primero a destacar es el viento soplando del oeste,
Esto genera alerta amarilla por vientos para lo que sería Chubut y Santa Cruz, vientos de velocidades entre 45 a 50 km por hora, con ráfagas que podrían llegar a superar los 90 km por hora. Podemos hacer una división en este caso para la Patagonia, porque hacia el norte estamos hablando de temperaturas bastante cálidas, sobre todo en horas de la tarde, y para lo que sería el sur de la Patagonia, en cambio, empieza el descenso de temperaturas con un tiempo más frío, ambiente frío a comparación. Y también a comparación, precipitaciones que van a estar sobre todo en la zona de la cordillera en forma de lluvia y de nieve, para lo que sería Chubut también y Santa Cruz, alcanzando el archipiélago de Tierra del Fuego. Con toda esta información presente, entonces, ya estamos más que listos para conquistar el día martes. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. No me pidas que te dé tan solo cariño. No me entregues tu amor. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Hola, buen día. ¿Cómo amanecieron hoy? Martes. ¿Qué? ¿Martes? ¿No te cases ni te embarques? No, ese era martes 13. Pero por la duda tampoco. No te cases ni te embarques. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ningún día. Martes 5 de noviembre se nos va el año, ¿eh? Acá estamos. Hoy va a ser una mañana diferente porque dijo que nos iba a venir. Nos pasó a saludar teóricamente. Se olvidó del león, pero el león está durmiendo. Acá lo tenemos a Carlito Almirón, junto a mí en el otro micrófono, así que ¿cómo está, Carlito? Buen día, Dani, ¿cómo estamos, mi querido? Saludito para el operador, para toda la audiencia. Bueno, lo prometido es deuda, te venía amenazando, lo que pasa es que no podemos coincidir con el león. El león es un muy trabajador, entonces ¿Está trabajando con la almohada? Sí, ahora salió campeón de doma, de colchón. Pero bueno, la cuestión es que por ahí nos desencontramos y le dije yo le iba a visitar a Danielito. Sí. Y bueno, una de las tantas cosas que hago con el león, bueno, también la otra es salir a cobrar en el roperito. No sé si te das cuenta o no, parece Caco colombiano. Parece Meteoro, me dicen, lo hago en la moto. Así que bueno, lo prometido es deuda, Dani, veníamos a visitarte un ratito y bueno, a pasar un rato la mañana, ¿te parece? La mañana ya. La mañana, sí, bueno, estamos a mitad de mañana. Ahora lo tenemos. Bueno, esto no es definitivo, ¿no? Porque por ahora Miguel Moscarella empezó el programa Saliendo al Campo y va de 8 a 10 de la mañana, pero cuando entremos en el horario de verano de Radio Guaraní, a pesar de... ¿Se acuerda que antes había horario de verano y horario de invierno? En realidad sí, no sé para qué, pero... O sea, no sé si servía. Pero en laburos también, en el sur, por ejemplo, tenés el horario de verano y el horario del invierno para empezar a trabajar. Claro. Siempre cambia, hay una diferencia de 1 hora en el horario. Claro, bueno, pero en el sur convengamos que usted se ve afectado por el clima, ¿no? El frío. Pero acá era por una cuestión de luz. Y de todas formas, lo que ahorrábamos en la mañana de luz, lo gastábamos en la noche porque nos acostábamos más tarde. Nos acostábamos más tarde, es lo mismo nomás. O sea que no tuvo sentido. Bueno, Brasil hace ese cambio de horario. Brasil tiene horario de verano y horario normal. No sé si entendí un poquito mal o qué, pero venía un cambio de hora también. ¿Cambio de hora? Sí, de horario. No sé si se atrasaba o se adelantaba. Eso es lo que escuché la semana pasada. ¿Pero en dónde? ¿Acá o en sí, Brasil? Acá en Argentina.
Horario, vio que todo, cada tanto se cambia el horario, Sí, Dani. sí, Bueno, sí. eso es lo que yo tenía escuchado para la Argentina, no sé. De que subió la nafta también y toda esa onda. Había bajado, bueno, pero todo lo que baja sube. ¿eh? Y no todo lo que brilla es oro Sí. y no todo lo que dicen es verdad, pues yo estoy esperando el cambio de horario para poder levantarme un poquito más tarde. O más temprano, no sé. Más tarde. No, la idea es esa. Bueno, hoy es un día muy, muy triste, o sea, se puede decir que la música tropical está de duelo, ¿no? Falleció el amigo... ¿Cómo es? Sergio Leyes. Sergio Leyes. Él estaba integrando el grupo... Demonio. Demonio. Sí. También convengamos que cuando yo lo conocí, interpretaba rock nacional, también, con una banda de rock nacional y todo eso. Bueno, él era uno de los que tenía más trascendencia en Cruzó con respecto a la música, ¿no? Sí, Dani, el tema es que se están yendo varios músicos. Varios músicos y bueno, lastimosamente este año lo perdimos también a Carlito Viviani. Ahora a Sergio. Anteriormente con el tema del COVID, Chichuqui Bravo. Ajá. Chichuqui Y bueno, Bravo. Chamamecero también se fueron con el se tema fueron mucho, Narigoncito, que nosotros, yo le decía cariñosamente. ¿Cómo es? Lilo Romero. Muchos. Sí. El COVID nos llevó muchos artistas también, ¿eh? Pero bueno, así que nuestros más sentidos pésame para la familia. Exactamente, para la familia. Y le deseamos que una superación rápida de esto, bueno, es algo natural en la vida de uno. Pero hay veces que no, el problema es que los que quedan no están preparados para soportar tanto dolor o si es algo repentino o bueno, el tema es ese, ¿no? El problema son los familiares. Así que bueno, ahora a contenerlos y rogamos que estén bien. Pronta resignación a la familia y bueno, los amigos muy sí, los amigos están muy choqueados hoy con la noticia, o sea, amaneció Cruzó y ya en las redes sociales estaban por todos lados, ¿no? Así que bueno, seguramente el amigo José Estilo le va a hacer un homenaje ahora por la tarde, él que tiene más repertorio con el tema de la música y más de lo que él hacía. Seguramente le va a brindar algún homenaje ahora por la tarde junto con el Matador, ¿no? Sí, una persona muy querida, muy sociable, muy especial, el Sergio, y bueno, la pronta resignación a la familia. Acá me dicen, y sí, me dice, hola tío, ¿cómo están? Buen día. Hoy amanecimos acostados, y sí, no creo que amanezca parada a ver mi sobrinita querida. Bueno, ¿qué hubo en la semana? En mi caso, nada, ni normal, como siempre, una vida prácticamente prejubilado, una cosa así, ¿viste? Pero bien, gracias a Dios, trabajando ahí con la gente del patio. Y bueno, le mando un saludito ahí para Damián Bruchena, para Ale, para todo el staff ahí. La verdad que el domingo estuvimos espectacularmente bien ahí, la pasamos súper bien con una peña Chamamecera y los hermanos de Tigarribia que estuvieron. Y bueno, y esperando algunos eventos míos y después pesca fallida con el León Curuzucuateño. Le mando un saludito a Pipi, espectacular, los lomos y los cuartos de ciervo que me mandaste, espectacular. No sabés, todavía estoy comiendo las milanesas de ciervo, maestro. Pipi. Sí, la verdad que... Y ayer el amigo Mariano me estaba tentando con medio costillar de lechón. Sí, te das cuenta, ¿no? Dios le da para el que no tiene dientes. Yo estuve el domingo, a la noche estuve. Cuando sintieron que la camioneta entraba a Basualdo, cerraron todas las puertas y encima roncaban. Metieron todos los guachitos adentro. Trabaron todos los freezers, escondieron algunos freezers. Bueno, y ya apagaron todas las luces. ¿Sí? No había una luz prendida. Creo que hasta le ataron el hocico a los perros porque ni los perros me ladraron. Después mandaban mensajes, no, lo que pasa es que día antes hubo una tormenta y 2 días sin luz. Mentira, escucharon la camioneta. Escucharon la camioneta, entré yo y bueno, dejé a mis pasajeros porque tenían que descansar.
amigo José tenía que levantarse temprano. Y me vine nomás, pero los muchachos... Ni brillaban por la ausencia, sí. Había uno que dice, no, yo me acosté temprano porque estaba con Manuela Palma. Ah, con Entonces, Manuela se acostó Palma. temprano. Bien, mirá. Qué aparato. Pero acá le está faltando algo a su mate, querida sobrina, ¿eh? No estoy viendo. La tía Pati anda bastante, se ve que está durmiendo todavía, pero bastante haragana. No me digas, che. No hay, vos vas y no hay torta frita, nada. Su sobrino le estaba reclamando ese domingo. ¿Y a qué pasó con las tortas fritas? Viste que es clásico, ¿cierto? En casa, en mi casa, por ejemplo, la hace a veces mi señora para vender torta. Y bueno, y ya va quedando. Si no, comíamos cada 4 años torta frita, ya no sabíamos qué era. Bueno, en casa la que hacía torta frita era mamá. Mamá siempre. Encima mamá, no sé cómo le hace. Cada uno tiene su particularidad. Exactamente, sí, porque la tía Pati hace unas tortas fritas redonditas, sí, pero son un vicio, adictivas son. No podés parar de comer. Te juro. Y inclusive yo he llevado hasta Paso de los Libres las tortas fritas. Y mi hermana que hace tortas fritas me dice, no puede ser, esto es adictivo, me dice. Bueno, pero hay otro secreto, Dani. Después mamá la hace grandes y llena de burbujas. Sí, señor. ¿Viste? Y Y encima no salen grasosas. Ni duras. Ni duras. Sí. Y eso también, ¿viste? Pero ahora para pedirle a mamá, No, por ahí me hace. El gran secreto, ¿sabes cuál es? Qué rico que te salió el guiso, pero qué espectáculo. Cuando cocina otro ya es distinto, Dani. Bueno. Siempre tener el mismo. Cuando ya hace otro es más rico. Es más rico. Es sí, más sí, rico, sí. man. Ese sí. Yo ayer me mandé un guisómetro. No lo pudiste comer. No, yo ya le siento cuando hace el guiso mi señora que si le falta sal, eso pasame, algo. Y ayer el mío estaba espectacular. Desde que cociné después de 2 años. ¿Viste? No, pero ese es por ahí el... Yo hace bastante tiempo. Antes vivía cocinando, de todo. Lo que usted quería yo le cocinaba. ¿Y después, de todo. ¿Y después qué pasó, Johnny? No sé, me agarró el viejazo, parece. Me agarró el viejazo, ahora querés sentarte y comer, ¿no? Vos sabés que, no, ni eso. Pero vos sabés que hacía cosas dulces, hacía pasta frola, budín con pasa, budín con fruta. Y para las fiestas, ¿sí? Después, por ejemplo, lo que era torta frita, después toda variedad de comida. Lo que siempre quise aprender a hacer y nunca pude es pan casero. Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, tanto algunas cosas, empretador, marcador, gotero, cocinero, que me ha tocado en el sur. Yo sé toda la preparación. A mí los panes se me elevan, todo, pero de golpe cayó y queda, parece un ladrillo, ¿viste? Pero hay distintas formas de hacer el pan casero. Le abriste el horno antes. Sí, o se pasmó la masa, algo. Pero a mí me gusta, sé hacer todas esas clases, pero ya no con ese entusiasmo también. Lo que sí, soy práctico en la cocina. Acá me mandan un mensaje. ¿Quién? Querida amiga, me dice, aplica a todo eso de que cuando es de otro gusta más. No sé si aplica a todo, porque, o sea, no desearás, dijo uno de los mandamientos, No codiciar a la mujer de tu prójimo. No desearás. Yo tengo otro mandamiento más, agregué, no hacerle caso al prójimo. Sí. O no desearás el hombre de tu prójimo. No, ojo, esa frase está muy fuerte porque aplica a todo eso de que cuando es de otro gusta más. ¿Qué querrá decir, señor operador? Usted puede tiene opinar, varias. Esa frase tiene varias secuelas, varias secuelas. No, vamos a cortar acá nomás porque después van a decir que estamos haciendo apología del delito. Apología del delito. Que nos queremos quedar con las cosas de los otros. Exacto, que te gusta la cosa ajena. Te gusta la cosa ajena, bueno, ya sabemos ya que es su maña, pero ¿qué te lo va a hacer? Mira. Me gusta, pero me asusta. Consígale un trabajito al que está ahí a su visita, por favor, y a ver por algo para barrer, cortar el pasto ahí en la radio. Hágame el favor.
El amigo, el León, pero su cuateño, todavía lo estamos esperando, ¿Te das cuenta, Dani? No. Somos amigos, somos ratas. Se quebró una uña, por eso dice que no puede. Yo defendiéndolo a muerte, dígale que trabaja, está muy trabajador, que está full, que no puede venir. Y el vago me manda a mí como que... Encima, amigo Wilson, Carlito apareció ahora después de que corté el pasto, de que el operador juntó todo el pasto. Le llevó 2 tardes juntar el pasto al operador. Ya hicimos desaparecer todos los ladrillos de la entrada. No sé si se dio cuenta, ya desaparecieron. Olfateé. No hay más trabajo, así que apareció Carlito. Así nomás, Copperfield. Después lo tenemos a Pichi, que Pichi va y viene, así que le gusta entrar a la mañana a veces. Quiere venir a hacer programa con Moscarela. No, yo ya olfateé, ya vi. Había una moto ahí, una moto roja con un bolsito que le estaban llevando los inspectores hace un ratito ahí. Recién entraron acá en la radio. Mal estacionada. Sí, estaba mal estacionada, con un casco estaba ahí, llevaban los inspectores la moto. ¿Usted también? ¿Usted saca fotos cuando trabaja nomás? Creo que de las 200 fotos que publicó, una foto cortando el pasto nomás y nada más. Pero qué atrevido este, ¿eh? No, pero hoy parece lunes, hoy no, arrancó con todo, y hoy ya es martes, Wilson. Se levantó con todo, Wilson, van a cambiar el horario, no los días, hoy ya es martes, señor, me imagino que anda por la calle entregando los cintos que hizo el fin de semana, o qué. Una cintareanda, el vago, con una cintareanda. Bueno, muchos parajes de la zona de Curuzucuatián, muchos parajes de la zona rural sin luz. Bueno, ayer hubo un viento bastante considerable, bastante. Cuando paró el viento acá, mi madre me decía que Paso Los Libres parece que se venía un tornado. Y no, era viento. Bueno, acá cuando ahí en la zona de la Cuarta Ávalo, mi amiga Mirta me dice que por favor avisen a la DPEC que desde ayer no tenemos luz. La zona de Vaiviene, Cuarta Ávalo, están sin luz en la segunda sección y están sin luz en el paraje Yaguarí. No sé cómo estarán los caminos para ver si la DPEC llega hasta esos lugares y así le puede arreglar el tema de la luz. Sé que en la segunda sección llovió bastante, en Yaguarí también llovió bastante. No sé por la zona donde estaba vos, Mirta. Y recuerden, 23 de noviembre en la casa de Mirta se va a hacer un bingo familiar a beneficio de la capilla, para restaurar la capilla, para el 8 de diciembre poder reunirse todos los feligreses ahí en el Día de la Virgen, ¿no? Ahí es que me dijo que me iba a llevar usted, ¿no? Ahí la vamos a llevar, sí, pero no va a haber cordero ni nada de eso, usted va a ir a animar. No, yo con ciervo, chancho, arisco, no hay problema. Le estaba por decir que cuando acá estaba el viento, mi hijo está trabajando ahí en Seagro, con terciarizado, ahí estaba, y me está diciendo que allá estaba fuerte el temporal. Y Mercedes también hubo mucha lluvia. ¿Seagro de Mercedes, zona Mercedes, dónde está Seagro? No, acá de San Celestino. Yo, porque las firmas, esos cambian cada rato de firma. Porque Seagro, yo me acuerdo que Seagro estaba sobre la 120, cerca de Itacabú. Ajá. Cerca de Itacabú había un Seagro y después Bella Unión, era Seagro también. Se van modificando los nombres. Para mí que son todos los mismos. Porque y San Celestino era San Celestino. San Celestino. Era Seagro. Bueno, convengamos que ahí también quedó todo, plantación y todo eso quedó libre, el viento es fortísimo, ahí de cualquier lado te castiga. Sí. Pero Mercedes estuvo anoche con un temporal también, Dani, de lluvia. Mercedes está siendo azotado bastante porque el fin de semana que acá llovió, cayó esa tormenta de 30 minutos, bueno, en Mercedes hizo desastre. Sí, desastre hizo. Porque poste caído, barrio sin luz. Usted que conoce mucho Mercedes. No conozco, señor. Ahí nomás de paso nomás. No, ya no le estoy creyendo. Barrio Sarmiento. Van a estar los Palmeras en Mercedes, Estamos tratando de averiguar a dónde queda. Porque van a estar los Palmeras, van a estar, me estaba diciendo el amigo Pillo. Pero no me dijo todavía fecha. Lo que sí me dijo Barrio Sarmiento.
Acá me dice Mirta que por la zona de ella no llovió nada, pero sí están sin luz. O sea que Alegría tranquilamente tormenta. ¿Cómo será que le meto pata que hoy martes ya estamos terminando la semana nosotros? ¿Ya? Ah, gente buena. Sí, pero por acá brilla su ausencia. Tornero le dicen a este, trabaja con el pico. Mañana, si Dios quiere, me prometieron, espero que no sean como Wilson, me prometió la visita el amigo Constantino. Lo esperaba el lunes. Según Wilson dijo que el lunes iba a venir. No, estamos hablando de Constantino Thompson. Alias, Constantino. Alias Pitu. El otro es Pitu. El otro es Cacho. ¿Estuvo el lunes o no? No estuvo. Una En realidad no, mentira, parece que fue estuvimos ahí en un... No sé si la producción se pudo contactar con él o no. Ese es el tema. Pero tendríamos que haberle llamado, sí. En realidad, igual puede venir cualquier día, no los lunes. ¿Y a usted quién le atendió? ¿Cuál de mis secretarias le atendió para...? ¿Para que venga? No sé, una... ¿La Mari? ¿La Mari Pozón o la...? Tenía una media voz ronca. Hola, buen día. Al estilo Cacho Castaña tengo... Sí, ¿Qué haces, papi? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién hablo? Depende de la hora, vengo. Después de las 12 soy Cacho. Cacho, acá, porque por ejemplo tengo el contestador que dice, hola, te comunicaste a la línea online en Tubo Caliente de Carlos Almirón. Después de la señal, déjame tu mensaje. Si es para pescar, marca opción 1. Si es para salir, marca opción 2. Si es por laburo, marque 9 y salga, te dice. Al toque te dice el contestador. Me voy a tener que hacer uno así. Acá me pasan otra info, pero lástima que el 16 de noviembre vamos a estar hasta la Maceta acá en Curuzucuatiá, porque el 16 de noviembre es el aniversario de Curuzucuatiá. Va a haber muchas actividades durante todo el día y desde el día anterior. Gracias, recién comienza el día. Recordemos que se hace la vigilia, creería yo que se hace la vigilia, ¿no? Previa al 16. Yo casi nunca estoy los 16 de noviembre, siempre salgo afuera. Ajá. ¿Por qué? Me echan para el 16 de noviembre, a mí acá no lo quieren cerca. Bueno, después se va a venir seguramente va a estar va a estar la presencia del gobernador. Todavía no nos pasaron en cronograma, estamos a pocos días, pero seguramente va a venir el gobernador a inaugurar algo como siempre pasa en los actos festivos de la ciudad. A lo mejor las casas nuevas que se sortearon. Sí, puede ser que vengan a entregar las carpetas, ¿no? Las carpetas. O las carpetas se entregan el mismo día del sorteo. El mismo día del sorteo. Nosotros nos entregaron el mismo día del sorteo. Pero a lo mejor viene también puede venir a ver. El tema ese o dejar más adelante. No, en realidad creo que va a estar, ¿cómo se llama? Inaugurando, no sé si la estación transformadora se me hace. La que está enfrente de la cancha del Grano. Sí, porque a veces la agenda política va... Sí, yo creo que va a estar inaugurando esa y no sé si llegan a terminar parte, o seguro, veo que lo van a inaugurar la primera parte del Mitarorí y después la segunda parte del Mitarorí seguramente, ¿no? Pero convengamos que el acceso nuevo, pienso yo que van a faltar esa parte de la calle Tarragó, ¿no? De la calle Tarragó. Que es para no sé si van a hacer doble mano hasta ahí. Usted, Dani, está con el tema, está empapado el tema de las obras, ¿no es cierto? De la obra de acá, pero yo la verdad que no tengo, vivo en una burbuja, por no decir una nube de pez, ¿no es cierto? Pero está bueno eso, Dani. Sí. Bueno, siguiendo con el tema del 16 de noviembre, por eso les decía, va a haber diferentes actos. Desde el día anterior ya va a estar la vigilia seguramente, después hay todo un cronograma de actos oficiales. Seguramente va a estar el gobernador, después va a estar el tema de los stands, la visita de stand y demás. Por la tarde se hace el acto y previo al acto desfile se hacen los desfiles de las agrupaciones montadas, que creo que hasta ahora hay como 40 anotadas ya. El problema acá, ayer lo estuvo diciendo el amigo Martín Perichón, estaba comentando cómo iba a ser la metodología, 0 alcohol, de entrada 0 alcohol,
por una cuestión de seguridad. Y después parece como que la gente no estaba muy contenta con el tema horario de que empiece los jinetes. Parece que quieren empezar más temprano el desfile y no tan tarde. O sea, sería bueno que el acto se dio cuenta. El problema acá es el efecto colateral de los cortes de árboles de la avenida Mitre. De la avenida Mitre. Mitre, ¿no? Sí, sí. Avenida Mitre. Bueno, ahí está uno de los problemas de los efectos colaterales. Ahora no podemos hacer un acto a las 3 de la tarde como se hacía anteriormente. Se hace un acto a las 3 de la tarde y la mayoría de los que van al acto van a caer de frente en el asfalto con el calorazo. Full de una, exactamente. ¿Entendés? Y bueno, entonces por eso se retrasa todo y ahí está el... Bueno, y después también el tema, no sé si yo no estoy muy empapado, pero hacerlo temprano, porque después están los animales. Claro, el animal anda, el animal lo tienen desde temprano a la mañana. Temprano, entonces con un Sería, riesgo también. ¿Sabe qué sería lindo? Pero acá el problema es que, bueno, el animal es animal, ¿no? Entonces... no creo que lo hagan por el tema de que el caballo puede hacer sus necesidades cuando pasa. En realidad puede no hace. Porque es como un sistema, no sé, yo que cuando usted anda a caballo por ahí, justo al caballo se le ocurre... Exactamente, sí. Vamos a decirlo en criollo, caga cada rato. Sí, pero podrían hacer un corral grande o cercar ahí la parte No, lo que yo le decía es lo siguiente. El tema es, se podría implementar algo que sería abrir el desfile... automáticamente con el tema de los caballos. Abrir el acto con las presentaciones de autoridades, bandera, himno, qué sé yo. ¡Pum! Póngale 20 primeras agrupaciones desfilen, ¿no? Después viene la parte de los chicos, no sé si las escuelas, instituciones que hacen el desfile, y cierra las otras 20 que faltan. Sería muy práctico. Un poquito más. Bueno, práctico. Ese es el tema, ¿cómo se organizan? ¿Por qué se organizan de esta manera? Pero el problema, por eso le digo, si pasan primero los caballos van a ensuciar la calle, eso es lo primero que van a decir. Y bueno, de ahí se podría demostrar en vivo el trabajo que hacen los muchachos que limpian nuestras calles todos los días a la noche y que nadie los ve. Pero sí, al otro día uno se levanta y la calle está impecable. Y nadie los reconoce, pero entonces ahí sería la oportunidad de que lo vean en el desfile, ¿no? Y le rindan homenaje también. Aparte a esos es muchachos. entendible, van pasando, terminan, vienen juntando a los chicos, claro. Pasan los chicos, pasan de nuevo. Y ahí es como que se muestra todo el gran engranaje por ahí. Claro, estaría bueno, buenísimo. Ahí sería, ¿cómo le puedo explicar? Sería demostrar de que la actividad municipal funciona como un relojito, ¿no? Bueno, hay otra cosa que a mí me llama la atención y que se podría haber usado ahora, en este caso los desfiles. ¿Se acuerda no sé si vos llegaste a ver alguna vez el tractor ese que compraron que era barredora? ¿Te acordás? Sí. Que pasaba solo por la veranda estrada, después desapareció. No sé qué se hizo la barredora. No, la vaca. Bueno, volviendo con el tema 16 de noviembre, ¿sabe por qué le digo? Porque en Paso de los Libres va a estar Uriel Lozano tocando en vivo en un local que se llama Friend en Paso de los Libres. Va a estar muy, muy lindo, va a estar. Operador, ¿tenés alguna música Uriel Lozano? Hasta que el operador está a ver si encuentra. Va a estar él. Y a su vez, el 16 de noviembre a la noche, en Monte Casero hay un baile retro, que es uno de los más grandes del sur de la provincia, ¿no? Así que vamos a estar complicados a ver si vamos un rato a cada uno. ¿Usted le va a dar le va a dar las pilas para estar en los 3 lugares? Yo soy como los músicos. Lástima la ruta de acá, ¿no? Porque si no... fuimos con Wilson, ¿sabe qué? No estuvimos. De ida estuvimos 20 minutos, le llevaría la vuelta, lo echamos 4 horas más o menos para volver. ¿Viste la ansiedad de llegar, pero a la vuelta la tristeza de no sacar nada, ¿viste? Ah, bueno, ese también. Entregado ya los vagos. Acá mi sobrino me manda... se jugó a la tía Patia, mirá.
Ah, no, bueno, una fuentada de torta frita, ¿eh? Y encima con dulce de leche. ¿Ese es Uriel Lozano? Es muy romántico, Sí, pero el tipo viene haciendo bien su trabajo. Su papel. Sí, el tipo está en todo, se presta para todo, muy buena onda. Empezó con un poco de ruido, con toda la onda. Aparte ya tiene su trayectoria, es compositor también. El programa es un poco de ruido. Vio que ahora hacen mucho streaming, se juntan. Bueno, primero salieron ellos que hacen todo música. Me parece excelente. Te da ganas de verlo. Claro, se hace llevadero el programa porque es auténtico. Pero después salió el de los cantantes, de rock que hablan de todo su. Y después salió otro que es de fútbol, que en un quincho hace de cuenta que están en el mejor sábado del mes porque están chupeteando, comiendo. Y están todos hablando, pero a su vez están transmitiendo en vivo, o sea, transmiten todo en vivo y cuentan anécdotas y demás. Y después hay uno que se juntan, futboleros y rockeros también, o sea, hay una variedad. Acá tendríamos que hacer uno. Tendríamos que hacer ahí, uno, sí. ¿Te imaginás o no? Tenemos que poner más micrófonos y la mesa redonda. Y las mesitas redondas y nos sentamos ahí. Igual podemos hacer en el estudio chiquito. Ahí hay una mesa redonda, se pone un montón de micrófonos, porque cada uno tiene su micrófono. Y cada uno tiene su anécdota, pero ojo con lo que se pero va mirá a si no, pero algunos que cuentan anécdotas muy fuertes. En la mesa de los caballeros, ¿no? La mesa redonda de los caballeros, Arturo va a hacer eso, ¿no? No, un peligro, es una bomba de tiempo. Bueno, se nota que nuestra amiga no nos está escuchando bien, porque me dice, si los caballos salen antes, los que les desfilan después van a ir pisando la caca. Y bueno, eso es lo que estábamos diciendo. Si sale la primer tanda, o sea, las primeras 20 agrupaciones que hacen la apertura del desfile, ahí atrás de ellos van a venir los muchachos que hay que brindarle un reconocimiento a los muchachos que siempre, todas las noches mantienen limpias las calles. Al otro día nosotros nos levantamos a la mañana y están todas las calles impecables. También hay que brindarle un reconocimiento, a pesar de que pobres, o sea, no pobres porque todo trabajo es digno. Ellos van a mostrar su trabajo, ¿no? Claro, con los uniformes, todo lo que hoy está en la municipalidad, así, bien la municipalidad, como la municipalidad, obviamente le da todos los uniformes, todo, los botines adecuados, los guantes, los cepillos. O sea, eso es normal, todos los meses le da eso. No es que solo por el desfile. No, sí. Y bueno, y ahí ya hacen su trabajo al toque y pasa el resto de otra vez la agrupación hacen y ya termina. Es como que ahí aparte es una caquita de caballo. Convengamos que. Qué olor a campo, por Dios. Qué olor a campo. Mi madre cuando yo era chico me daba una bolsa alpillera y me hacía recorrer todos los terrenos baldíos donde ella veía que había caballos. Yo tenía que juntar toda la bosta a los caballos. Para el abono y las plantas. Para el abono. Y después me tenía que venir, sentar. Y desgranarlo. Y desgranar. Y si traía una de vaca, me pegaba Bueno, nosotros... Con la bosta de vaca por la cabeza. Si habremos usado bosta para repelente de mosquita, olvídate, papá. No, ese sí... pero no la de caballo, ¿eh? La de vaca es la que sirve para los mosquitos. Para los mosquitos. Espiral. Espiral, exactamente. Qué olor a campo. Olor a campo. Sí. Bueno, acá el operador tiene problema con los mosquitos, le vamos a traer una bosta de vaca y le vamos a prender fuego ahí. Le pone abajo la silla y olvidate, papá. Sí. Tiene miedo del dengue. ¿No cayó ninguno en la trampa? ¿No? Tan bravo. Eso te ceba mate, ese tiene que traerlo para este lado y que te ceba unos mates acá. ¿No viste, Agustín, si cayó alguno en la trampa? No cayó nada. Ni los mosquitos se arriman a nosotros, ¿eh? Acá la amiga Analía del lado de Yaguarí nos dice que está todo seco el camino, transitable, solo chaparrones, pero están sin luz desde ayer. Atención. Ojo, la gente de la EPEC, por favor, ahí para el lado de Yaguarí, están esperando el tema de la conexión de luz. Yaguarí, la zona de Vaiviene y la zona de la segunda sección. De la segunda sección. Sí, así es. Acá después tenía un mensaje de un amigo que
que me estaba mandando ayer por el tema de los caminos. Bueno, ahora el camino de cazadores para la segunda sección y todo lo que es Pinillo, ya es jurisdicción de Cazadores Correntino. Cazadores Correntino, sí. Claro. Ya no tiene más consorcio. Ahora el amigo Dante Romero es el que está a cargo del arreglo. Mi tío. ¿Tu tío es Dante? Claro, el hermano de mi mamá. Jodeme. Pero te juro por la vida de mi perro, Cachito. ¿Cachito? Me lleva 1 año. ¿Y es tu tío? Mi tío. Tirado de sobrino, ponle Cachito. No olvidate cuando le caía en Cazadores ayer. 3 días en el almacén del abuelo ayer. No. Con el primo Andy ahí, acordeones y guitarra. Chao, papá. No, bueno, mandale un saludo a Cacho. Y mi gente acá llamando, ¿dónde está Carlito en la... ¿cómo es? Donde tenía el tema de la central de telefónica, ahí mi tía, la tía Esther. ¿Y dónde está? Acá anda Carlito desde el lunes. Salía al Mocoretá y terminaba en Cazadores. Y después me traía Andy en el colectivo de los Robainas. Erraba de camino. Aparecía ya a los 4 días mi gente, mamá, papá, todos. ¿Saben algo de Carlito? Acá anda Carlito, en la casa del abuelo andaba yo. Bueno, pero antes, te das cuenta que antes había menos preocupaciones. Uno siempre, más allá de que desaparecían la criatura o los gurises, capaz llamaban para saber dónde estaba, pero era la tranquilidad que uno andaba bien siempre, ¿no? Yo desaparecía de vago nomás, porque yo llevaba mi parrilla portátil, que era el tema de un ventilador, ¿vio? La parrillita de los ventiladores atrás, todo, caña, rifle, convengamos todo. que todavía sigue desapareciendo, ¿no? Bueno, sí, y de ahí llevaba la guitarra, por las dudas. Entonces estaba, si no había mucho pique en el Mocoretá, agarrado, salía así a dedo y me iba a Cazadores. Y ahí me quedaba 3, 4, 5 días. ¿Guitarreando? Guitarreando con mi primo Andy, en el almacén del abuelo de Cachito ahí. Y bueno, y ahí... Con razón que hay muchos almirones ahí en Cazadores. No, ahí por parte familiar y todo es... ¿Por qué quedó todo colorado? Son todos parientes ahí en Cazadores. Son todos parientes Villar, sí, la verdad que hay. Robaina, Romero... Ahí somos toditos parientes ahí. Pero, qué bárbaro, ¿eh? A ver qué dice la amiga. Ahí ya, para la tarde, Carlito, entonces vamos a pescar. Vamos a sacar, medio camilata que se me fue. ¿A dónde se le fue la lata? Bueno. No, sí que perdió una lata en el Jaguarí. Entero, le ató por una piedra. Por piedra, 2 piedras grandes. Se fue más, me dejó solo en el puente. Solo me dejó, se fue con otro amigo. Encima ese puente es asombrado. Es asombrado. Ahí aparece. Ahí de noche dice que se ve gente que corre con ovejas. Con ovejas, sí. Y llora. Bueno, a mí me dejaron, por suerte yo no me enloquecí mucho porque quedé con la luz mía, la portátil solar, y quedé con 8 o 9 choricitos en la parrilla, así que perdete. Cuando fui enganchó la lata, después se fue a buscar, no encontró ni las piedras ni la lata. ¿Se da cuenta? Ese es seguro que pero yo quiero saber para qué lado tiró la lata, si para el lado del monte o para mí que algún pescado con lana habrá agarrado y disparó para afuera, ¿viste? Puede ser puede ser el fantasma ese que acarrea las ovejas que le haya llevado la lata de Wilson. Pero bueno, sí, pero dice que el Jaguarí es una zona complicada, ¿eh? O sea, no complicada en el sistema de noche, es complicado. Se escucha varios llantos ahí. Es como todo. Son lugares. En Malvinas es otro caso también. En Malvinas. Mocoretá dice que también. En el Mocoretá chico también. ¿Cuál es el Mocoretá Mocoretá chico? El que está yendo a Sauce. ¿El que está acá? El que está acá. Y el Mocoretá grande viene a ser el que está por la ruta 127. Sí, señor. Bueno, a mí me han contado, no sé si será verdad o no, Mocoretá chico. Ponele, yendo para Cazadores, vos bajás a mano izquierda, porque viste que tiene un camino. A mitad de camino por un par de curbones, siempre hay cosas que pasan. Dicen que hay unos enanos por ahí, no sé qué. No sé si unos duendes. Un día me contaron un grupo de personas. Te digo que una cosa que te cuente Agustín, que es una criatura, claro, ¿no? Pero personas grandes. Dice que personas grandes se fueron después de los 4 curbones, ya donde ya no se puede pasar más, porque te cierra el monte, y estaban ahí y a la noche empezaron a aparecer los
Dos gentecitos. Bueno, Wilson también se le conté una historia también de un señor grande que también vino de aquellos lados, blanco como un finado. Bueno, el tema que no quería entrar porque dice, este está loco. El que no lo vivió no lo puede. Bueno, Dani. yo he ido solo. Me fui hasta la última, a la noche nos íbamos en busca de, bueno, ahora está prohibido, pero nos íbamos a cazar carpincho. Y nos íbamos con el amigo Gustavito Panoso. Con Panosito. Sí. Y bueno, Gustavo quedaba a mitad de camino, yo me iba hasta el fondo. Entonces si él veía que los que se venían para él, lo manqueaba a él o yo la veo. Pero nunca vimos nada. Eso que es rarísimo ahí adentro. Bueno. Porque es tipo cueva. Yo siempre desde que yo voy a los 12 años ahí. A mí ni la luz mala no quiere, ¿verdad? No te quiere ni nadie. Bueno, yo para la izquierda he visto, sí, se ha visto muchas cosas, se ha escuchado eso. Entonces tiramos para la derecha con Wilson. Fuimos allá contra la isla. Listo, terminamos todo de pescar. Yo me acuerdo latente. Wilson deja su caña. No me acuerdo qué isla, no conozco eso. Para usted dice para el lado de San Baltasar. Llegando al puente así como estamos a la izquierda, hasta donde se corta, siempre se escucha, se ve. Pero para la derecha vos hasta el curvón que se ve, hay un curvón grande que se ve, y mucho más adelante hay como le dicen una isla con un gajito. No, nunca fui para allá. Ese yo le digo a mi pescadero siempre, fuimos, textuales. Saca la caña Wilson, una rosadita, porque él pesca con una caña rosada. Tiene, es como mis amigos del campo últimamente andan usando todo boinas rosadas. Boinas rosadas, alpargatas rosadas, medias rosadas, ¿viste? Bueno. Entonces él lo engancha rosada. Y lo deja así, enganchado al anzuelo por uno de los pasahilos y lo deja parado en un terraplencito. Bueno, terminamos de pescar todo, juntemos todo y vamos, listos. Y vamos a salir tipo 2 de la mañana de allá. ¿Y dónde está la caña de Wilson, la rosadita? ¿Otra? Y se perdió la caña de Wilson. Y bueno, lo único que queda es fijarlo en el agua. Bueno, pues si nos fijamos en el agua, está afuera, se va a escuchar cuando cae. Cuando cae. Alumbramos y estaba en el agua, efectivamente. ¿Pero en qué momento cayó al agua? Y no escucharon. Yo no lo escuché, yo estaba al lado. Ellos estaban pescando en otro pescadero. Y juntamos, nos vamos, y salimos del fondo. ¿Y eso después de cuántos vinos fue? No. Fue eso textual. Salimos, entonces te quiero decir, hay cosas que papá solía decir, el monte te da, el monte te quita. Sí. Bueno, acá me manda una carita a Gustavo, pero Gustavo Panoso me va a decir que no miento, nosotros nos íbamos entrando. Gustavo, vos viste algo, que no te convenció y no dijiste nada porque estaba acompañado. Si estaba solo, medio que se te iba a querer congelar la sangre, ¿viste? Gustavo le tiene miedo al jabalí nomás. Gustavo escuchó un ruido de chancho, vio el chancho hace así. Bueno, empezó a poner nervioso mi compañero y mira para los árboles a ver a dónde va a subir. Pero bueno, ese día, varias noches hemos ido. O sea, hemos ido a tratar de buscar un carpincho cuando se podía cazar carpincho, ¿no? Pero siempre alejado, nunca juntitos, porque si no después la gente va a pensar que no vamos solo al monte y hacemos cosas raras ahí, ¿no? Yo Gustavito, pero nunca nos ha pasado nada. Después otra anécdota que unos amigos, uno de los cantantes, ¿se acuerda que antes hacían tipo los nocheros, los de Estigarribia, y estaba el otro chico, Gigi Pérez, bueno, ellos tienen una anécdota, creo que fueron ahí a 7 árboles a cazar y se sacaron una foto y una foto de ellos sí contra la laguna, pero de noche, y en la foto sale una nenita. No, esa es una aplicación que varios sacaron. No, a mí me contaron, no me dijeron varios sacaron no, llegué a ver. Y atrás aparecía una nena en distintos lugares. Es como que ella venía. Ya venía al fondo. Sí yo le puedo decir que era para crear el mito, ¿no? No, la cosa que, según lo que me habían contado, dejaron todas las cosas y tiraron y se fueron. Ese mismo día se fueron, ¿no? Se fueron. No, al otro día fueron a buscar las cosas. Guarda que acá hay cada fantasma también. ¿Viste? Entonces, ¿para qué le vaya a tener miedo al fantasma que ya está muerto? ¿Viste? Tenés que tener el miedo al fantasma que está vivo, ¿viste?
Pero siempre hay un par de Gasparín pero por ahí. hay anécdotas, ¿eh? Hay muchísimas. Acá en la zona hay muchas anécdotas. Dani, el tema es el que está del otro lado, ¿no es cierto? El que no lo vio, el que no lo vio, como usted en su caso, que no le ha pasado nada, no ha escuchado, no ha visto. Mirá, yo con mis amigos, con Pipi, con Diego, con Mariano, pero si nos vemos, bueno, Pipi, los gurises se van solos, al medio del monte donde no hay nada, ni señal, jamás vieron nada. Es que pasa que a veces hay personas que quedan más susceptibles cuando te pasa. Antes me pasó a mí, en mi caso, estoy hablando de mi caso personal, antes íbamos a tomar mate, nos juntábamos, mi generación, nos juntábamos a tomar mate en el cementerio. Bueno, ustedes ya eran unos fenómenos. No íbamos con guitarra y ni a los muertos. ¿Vos te ibas a tomar mate al cementerio? Ni a los muertos, digamos, les respetábamos en ese aspecto, pero entrábamos camuflados, era una anécdota entrar camuflado al cementerio y juntarnos hasta que nos venga el sereno y nos eche. Claro. ¿Viste? Era una cosa así nunca, hasta que... Uno empezó a... No, hasta que te pasa. Y desde ahí hay un antes y un después. Yo te lo puedo asegurar como personalmente. ¿Qué te ha pasado? Y el famoso silbido de ánima. No creo que le dé la finito cabeza y largo para como otra. silbido de ánima. Bueno, nosotros cuando andamos en el campo, no tenemos radio y nada cómo comunicarnos. Y tenemos que estar los chiflidos. Pero nunca nos responden. Bueno, yo... O sea... En vez de gastar en qué sé yo, muchos se comunican que tiran un tiro y dicen, bueno, está por allá. No, nosotros a los gritos o silbidos. Nosotros con las de luz, con linterna potente, hacemos el... No, nosotros no tenemos tanta plata como usted que tiene un faro ahí, no. Pero vos sabés que en el campo hay un bichito que... ¿El urutaú? Está el urutaú y después hay otro que es chiquito, es como Juan Chiviro, pero de noche te silba igual que un gente. Igual que un gente. Entonces vos en vez de ir para el lado que está tu amigo, te va para el lado que está el pájaro. Bueno, después está, por ejemplo, el que, bueno, te pasó a vos. Pero después está el que le pasó a 3, 4 personas junto a la vez. Porque el miedo te hace ver lo que te hace ver de los nervios. Pero cuando vos te tranquilizás, podés recuperar tu respiración y vos estás viendo lo que todos los otros están viendo. Entonces, como decís, bueno, pará, es como cuando decís, vi un ovni. Pero era un ovni, ¿viste? No, cuando hay 2, 3, 4, ya, ¿viste? Cambia la cosa. Bueno, yo al que, el más creíble que es el que me enseña muchísimas cosas a mí es Don Riquelme. Ajá. ¿Viste? Porque después los otros, después está Mariano, Diego, bastante ya pusimos. Ese que yo le peleé al Loizón, en que una cintaridad y todo eso. No, pero yo por eso digo. La luz mala me se va a mate. Bueno, no, Don Riquelme, pero gente de años de campo, de criatura, y jamás me ha contado que vio algo raro. Sí, yo, Dani, te puedo contar. Y eso que él me contaba, que vio accidentes, vio personas que se han suicidado en el campo, han pasado por ahí, nunca quedó nada, nunca vio nada raro. Perfecto, pero a mí se me hace que hay personas que son más susceptibles a ver o a sentir cosas que otras, porque Wilson lo mismo, tengo un amigo Miguelo que... Bueno, acá por ejemplo en la radio, ahí andaba Pichi recién, si Pichi queda a la noche, acá en la radio, y empieza a cambiar el tiempo, apaga todo y se va. Bueno, ese también es el cambio atmosférico. Pero a mí, por ejemplo, yo cuando recién vine de Radio Guaraní, me acuerdo que el Radio Guaraní cerraban a las 8 de la noche. Cerraban. Y yo, como tenía que hacer cosas de administración, me quedaba. Y como no tenía que hacer más nada, me quedaba hasta las 12 de la noche. Y cerraba todo y me iba a casa. O sea, me iba al hotel donde me paraba, porque en teoría yo, cuando recién vine para hacer una auditoría. Y después me terminaron dejando y me quedé. Y me quedaba, pero nunca, jamás vi nada. Jamás. Por eso digo, justamente, hay personas capaz más susceptibles que... Después tengo una anécdota de Lisa Zavala. Lisa Zavala tiene captado en las imágenes de las cámaras
gente que estaba entrando por acá, por el costadito. Y cuando fueron a ver qué había, no era nadie. Y se ve bien. Por eso, Dani, yo no quiero. Es como el tema de la política, la enfermedad, la religión, el fútbol. Ahí, en serio, ¿no? Vos te hablas ahí, ya te tratan de loco. Este es más versero, pin 9, está después Pinocho mentiroso. Que acá me mandan, ya pasó a Halloween, me dice. Ya pasó. Aflojen con el vino, dice. No, qué atrevida que es. Qué atrevida. ¿Usted ya paró de hacer actividades con las manos o no? Estaba haciendo, no sé, que estaba modelando algo con las manos, no sé. Parece que estaba... ¿Su amiga? Mi amiga ya de Paso de los Libres. ¿Cómo está el clima en Paso de los Libres? ¿Llovió o no? No nos está mandando ni siquiera micro esta... No le vamos a dar nada, no le vamos a pagar el sueldo, me parece. Le vamos a suspender la cuota. Guarda con el fantasma, Esta idea de May, que ya seguramente era para que muera y era todo. No, Carlos no te contó, pero no sé si él te contó que él peleó con un Luisón, y la primera vez que vi un Luisón con 3 piernas. Estaba luchando con el Luisón, y estaba peleando solo y encontré luchando con el Luisón. ¿Sabes por qué me disparó el Luisón? Yo creía que era un chancho arisco, le estaba por pasar la parrilla. Disparó, me va a comer este gordito, dijo. Acá mi madre me manda de Paso a los Libres, nos están escuchando. Hola, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo está Paso a los Libres? ¿Sopló viento por ahí o no? ¿Cayó algo de agua? Agua. Mirá. Ah, ¿se compró plancha nueva o arregló? ¿O la sigue calentando con la bifera? Mate y plancha, ¿verdad? Nada de micro. No mi madre, sino nuestra corresponsal. Está haciendo tarea en la casa. Así es. Mi madre estuvo de cumpleaños el fin de semana, andaba, pero de joda, Si yo vi una boga, la pizza, no sé si era boga. Ah, no, eso fue ayer. Eso fue ayer. Ayer estuve de cocinero, aunque no lo crea. No, pero yo no hice la boga esa. No era boga sábalo. A mí me gusta, particularmente me gusta más el sábalo que la boga. Le saca la catillita al sábalo, ¿no? Sí, en realidad. Depende de qué lugar. A ver. Si es de represa o eso se le saca, porque tiene un poquito. Pero si es del lado del Yaguarí, donde hay piedra o arena, es rico igual, yo no le saco. Si los sábalos, vos sabés que yo cuando me voy a Bellavista, tengo una familia que vive en la villa pesquera, así, que están sobre el río. No entra nadie, le digo ahí, pero yo dejo la camioneta, me meto por los pasillos y llego hasta la casa y ya abro, ya a los besos, ¿vio? Porque, hola, ¿cómo estás? Ves acá, ves allá. Y el freezer. Le digo, yo le digo tía a la señora, tía, ¿qué tenés? Ah, ¿cómo anda, papito? Acá tengo, mirá lo que tengo. Bueno, de todo. Pero le digo sábalo, vos sabés que a mí me gustan los sábalos. Acá tengo, me dice, unos fresquitos. Y el sábalo del Paraná, de la zona donde hay pastitos, o sea, la de arena, así, ahí que andan. Pero eso es más rico que el dorado. Acá, por ejemplo, en la parte del Miriñay, cambia el color, es medio rosadita la carne. Pero cambia el gusto. Y cambia todo el gusto también, exactamente. Y bueno, usted se va a la mejor parte del río Uruguay, o zona de arena, donde sea, pero cambia el gusto. Tiene gusto a tierra. Y en cambio hay zonas en el Paraná que el pescado no tiene ese gusto. Lo mismo, nosotros cuando éramos estudiantes íbamos a pescar en el Parque Mitre. Y agarrábamos, patejeábamos los sábados, porque era época de estudiantes y teníamos que arremangarnos. Hacer las empanadas. Sí, y llevábamos los sábados para comer y fritábamos en el mismo aceite Yo que ahí están todos los barcos y los barcos usan el fueloil, que es el gasoil más pesado. Y bueno, y queda todas las manchas. O sea, cuando sale el humo, del barco, o sea, del motor del barco, a su vez larga el aceite, queda todo, y bueno, y los sábados, comer aceite,
pero después era un gusto a gasoil. Pero te juro, preguntarle a cualquier estudiante que haya comido un sábalo de la Punta Mitre, es un gusto pero gasoil era, teníamos que comer con arroz, no había otra. Y ahí le encargaban el Bardar Tir, así que... Y ahí andábamos a full toda la semana. ¿Vendemos un poquito, Agustín? ¿Así no te aburrís? Sí, yo me voy a juntar allá, Agustín, el pasto que queda y... perderla que encontrarla. Y ahora sí, Juan Pablo. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Estamos en AM970 Radio Guaraní, Curuzú, Cuatiá, Corrientes y por supuesto en 107.1 FM Guaraní. Llegó el momento de recibir a los amigos de Autonativa, la empresa multimarcas líder en el país con más de 15 años atendiendo a toda la gente y llevando el sueño de hacerlo realidad al 0 kilómetro. Bienvenido a la gente representante de ventas de Autonativa, el señor Adrián Morales. Bienvenido, Adrián. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos recibiendo en este momento a Adrián, que viene a contarnos cómo es para tener el 0 kilómetro en cuotas fijas y en pesos. Exactamente. Bueno, me presento nuevamente. Adrián Morales es mi nombre, agente comercial de Autonativa en toda la zona de Corrientes. Vamos a estar trabajando esta semana en la zona de Curuzú, Cuatiá, de Mercedes, los amigos de Paso de los Libres, ¿sí? Bueno, la forma de llegar al 0 kilómetro primeramente es con un contacto telefónico en el cual vamos a determinar si el cliente realmente tiene un interés de tener su 0 kilómetro. Y posterior a esto vamos a hacer una entrevista personal en el domicilio. Para eso nos vamos a instalar durante toda la semana acá en la zona. Bueno, la gente puede llamar, enviar un mensaje, un WhatsApp. El número que tengo anotado, decirme si es correcto, 3794-874717. ¿Está correcto, Adrián? Correcto. 3794-874717. Se comunica a la gente y al momento coordinan para hacer una entrevista, para llamarlos, para tener las cuotas fijas y en pesos. ¿Cómo es esto? Exactamente, como lo decís. No solamente lo decís vos, ni lo digo yo, lo dice nuestro contrato, ¿sí? Que está avalado por Defensa del Consumidor y por la Inspección General de Justicia. Las cuotas son fijas en pesos. Esto es importantísimo, totalmente diferente a lo que por ahí es un plan de ahorro, ¿sí? Acá las cuotas van a ser fijas y en pesos. Bueno, le comentamos a la gente que también en las diversas publicidades que vamos viendo a través de la página de Autonativa, escuchamos eso del llave por llave, que es entregar el usado para que califique o esté como parte de pago. ¿Cómo es el tema del llave por llave? ¿Por qué se llama llave por llave? Perfecto. Mirá, nosotros tenemos el mejor sistema llave por llave del país, porque exactamente es un llave por llave real. Llegamos con el auto 0 kilómetro al domicilio del cliente y retiramos su usado en el momento. O sea que no nos quedamos a pie, a pata, como decimos el común de la gente. En el mismo momento que me entregan el 0 kilómetro, ahí recién entregamos el usado. No te quedás a pie nunca. ¿Esto es un plan de ahorro, lo de Autonativa? No, definitivamente no. Hay muchas diferencias que tenemos con lo que es un plan de ahorro, sobre todo la cuota fija y en pesos. Y bueno, ya que estás acá en la zona, si alguna de las personas en este momento ha adquirido por equivocación, porque le mintieron, porque lo engañaron, porque no sabían, si alguno adquirió un plan de ahorro, ¿hay alguna posibilidad de que vos los atiendas y que en este momento le busques la solución? Le pido por favor que se comuniquen al 3794-874717, le vamos a encontrar una solución. Porque yo, por ejemplo, estaba pagando un plan de ahorro y, bueno, empecé pagando 2 pesos y estoy pagando ahora como 50.000.
O sea, aumentó mucho la cuota, no me supieron explicar o no me explicaron o no me dijeron la verdad. Entonces queremos que la gente que está en este momento escuchando, tenga su plan de ahorro archivado ahí, pueda acceder a las cuotas fijas y en pesos con Autonativa. Exactamente, que se comuniquen conmigo. El número, decime por favor, Adrián. 3794-874717. Bueno, anoten bien, por favor, porque Adrián se queda toda la semana. 3794-874717. ¿Y qué auto puedo comprar? ¿Hay una sola marca? ¿Hay varias marcas? ¿Hay utilitarios? Porque a mí me encantaría hoy por hoy tener un autito, qué sé yo, un Fiat, ¿eh? Entiendo perfectamente. Mirá, nosotros somos la red multimarcas más grande del país. Contamos con todas las marcas de fabricación y ensamble nacional, así que podés elegir entre un auto, camionetas, utilitarios, hasta camiones. ¡Opa! Eso me gustó porque la verdad que para cada ocasión hay un vehículo especial. Por ejemplo, para pasear con la familia. ¿Y cuál es el vehículo? No sé si puedo preguntar esto, pero ¿cuál es el vehículo que más se está entregando? ¿Autos o utilitarios? Y hoy por hoy auto, y estamos hablando del Fiat Cronos, la vedette del momento. Pero impresionante el Cronos, cómo funciona. Aparte tiene una facha espectacular. Y exacto, aparte tiene cuotas fijas en pesos. Exactamente. Qué grande la gente de Autonativa. Se queda toda la semana, Adrián. Atención, Curuzú, Cuatía, Mercedes, Paso de los Libres y toda la zona de influencia. A llamarlo Adrián, es agente representante de Autonativa, una empresa que está hace más de 15 años en todo el país y que no solamente hace entrega en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en todo el país y con la gestión a domicilio. Repetimos el número, Adrián. 3794-874717. Muchísimas gracias, Adrián. La gente que está escuchando la radio ya empezó a comunicarse. Estamos escuchando cómo suena el celular de Adrián. Así que gracias, Adrián. Gracias, Autonativa. Y a ir por el sueño hecho realidad del 0 kilómetro. Exactamente. Qué grande. Gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa. 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones.
En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Montecaseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454-938829. 3454-938829. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774-549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos.
Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, Constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Y yo la quiero, los dos estamos con gran pasión. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Es la hora 11:32 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 88%. Y la dejo, ya me cansó. Mejor perderla que encontrarla. Ya pienso en abandonarla. Mejor perderla que encontrarla. Y la dejo, ya me cansó. Mejor la tiro para arriba a ver si alguno me la arrebata y se la lleva lejos. No, no, no la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Y no, no, no la aguanto más. Mejor perderla que encontrarla. Y no, no, no la aguanto más. ¿Qué crees? Un galán, un gran ganador, un sexy fatal, terrible bufón. Me río de ti, que sueñas ser rey. Con mentiras hablas mal de mí. Si ayer te ayudé, ¿cómo subirás? Muy pronto caerás si cortas tu raíz. No vas a crecer, un simple ladrón vestido de ley, que ayer fue payaso y hoy se cree el rey. Así no se paga quien te da el primer empujón. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán. Ahora el fantasma se sienta en el VIP, ya no hace fila para entrar. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán. Ahora... Te hago una pregunta. Son de terror. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, el operador es el principal. Mirá la que se hace. Estamos haciendo estamos haciendo una colecta solidaria. Todos aquellos que tengan una maquinita de afeitar que no usen en su casa, le vamos a pedir que acerquen a Radio Guaraní. Miren la que es. ¿Sabe lo que pasa? Ahora en diciembre viene... Este tiene un extra. Un extra, Papá Noel. Se disfraza de Papá Noel, pone agua oxigenada en la barba. Y queda blanca. Y va y sale con los bolsos. Bueno, mira, te aclaro. ¿Cómo que se llama el operador? Agustín. Agustín, si te queda bien, Agustín. Si ¿sabes cuál es? Yo me encantaría tenerlo así. No, yo toda mi vida quise tener barba, en serio. Sí, pero ¿qué pasa, Dani? Yo no sé la forma que me afeité. Me sale un tacurú para acá, otro para acá, otro para allá. Parece un tacuaral mi barba, así que yo sí o sí me tengo que afeitar, ¿viste? No, yo la verdad te digo, a mí me encantaría tener barba. O sea, yo cuando tenga la edad de Agustín, para que me salga la barba. Sí, pero recién estoy emplumando. 3 pelos tiene mi barba. No, recién estoy emplumando. O sea, es una envidia. Yo, cuando tenga la edad de Agustín, quiero tener esa barba. El bigotito de Cantinflas le está queriendo salir, Agustín, mirale. Acá ni bigotito, eso no llega ni a bigotito, ¿verdad? Pero bueno, viste, cada uno tiene sus cualidades. Le estaba por decir, acá me manda y dice un recuerdo ese, tengo una imagen, bueno, pobre. ¡No se rían! ¡No se rían de mí! ¡No se rían de mí! ¿Lo ubica Jaime Rodrigo? Sí, pues, a Jaimecito. Salúdelo, nos está viendo, me dice... Me encanta el programa, dice, estoy viendo y las visitas que llevas son impresionantes. Hoy Carlito, dice, grande, Jaimecito. Dice, Jaimecito. un personaje de Curuzú Cuatiá. Y después me dice, bueno, él hace referencia al tema de la luz y dice, sigue siendo un parto el tema de la luz, hace 30 años y todo sigue igual. Y bueno, Jaime hace un montón de tiempo que hace radio. Lo tuvimos varios especiales. Vamos a tratar de hacer algo con Jaime.
cosa de que tenga intervención en la mañana, entonces así charlamos. Así charlamos, sí, así sí, charlamos. O sí. si no, le vamos a hacer una propuesta porque en el cambio de horario, Miguel ya va a empezar a las 6 de la mañana, si Dios quiere. Entonces Miguel va a ir de 6 a 8 y le podemos meter ahí a Jaime, de 8 a 9, o si es que él tiene programa, o si ya anda despierto a esa hora, Sí, ya anda le podemos despierto. tirar a Jaime que haga un... Él está manejando, no sé por dónde anda este hombre, porque otro que es como la luz mala, Culpa- aparece por todos lados. Pulpa especial, llenito de nervios, Jaime. Esa lo sabía esa. Bueno, así que un saludo enorme a Jaime Rodrigo, no sé por dónde estará ahora. Hasta donde yo sabía... ¿Estaba en Buenos Aires? Estaba, pero después había ido para el lado de Mendoza. Estaba hecho un xixi, estaba allá. No, después había ido para Mendoza, después no sé si se fue para... no sé para dónde, la verdad. La verdad que me tiene medio perdido este hombre, ¿eh? Yo cada vez que veo a la Capi, cada vez que llueve, fumo. Y ahora que estoy acá, cada vez que llueve, fumo nomás. No, acá me mandó el contacto, ahora veo en su perfil, dice CN. No sé dónde andará Jaime, pero mándele un saludo a... Jaimecito, te Jaimecito. quiero, amigo. Acá, amigo. ¿cómo es que le dicen? Pulpa especial, llenito de nervios. ¿Será así, Jaime, o no? No sabía, esa no la tenía, ¿eh? Pero, No, uno de los tantos sobrenombres de Jaimecito. Bueno, son de terror, ¿eh? Buen gentecito. Bueno, ¿cómo está la gente? Ayer la amiga acá de Minuanes me mandó un video de Paraje Minuanes. La verdad que espectacular. Qué hermoso que es. Tengo que ir. Paraje Encima, Minuanes, sáqueme la duda. Sí. Ella no está escuchando, así que... ¿Vas atrás de la Petro? Claro. La callecita que era el Sería- basural viejo y te vas hasta el Puente Fernández. Claro, uno se va por la Cautiva. Bueno, perfecto, pero hay un portón ahí. Hay dos portones. Ah, yo... Está uno del lado... vos llegaste al Fernández y chocás con la Clotilde o la Carlota. Siempre me confundo el Y nombre. después te vas para la izquierda y un después poquito, sí. subí así, pasá la vía Sí, y hay y un está- portón blanco. Bueno, pero ese tiene llave porque yo muchas ¿Tiene? veces quise ir a Paraje Minuanes ahí. Conozco, sí, donde está el masticito de No, la... pero es más, me mandaba la amiga Montenegro, Cata Montenegro, me mandaba, está el cartel de Minuanes y nunca vi un cartel de la estación, ni siquiera el de Curuzú Cuatiá, ni el de Paso Los Libres, que los trenes funcionan, tan arreglado, pintado, espectacular, dice Minuanes. El cartel, ¿se acuerda de los carteles de Sí, identificatorio de las localidades que están al costado de la vía, previa a la estación? Claro. No es. Lo que no le pregunté a Cata es si hay alguna casita o algo Creo que había una casita antes de la estación. En ¿Te la acuerdas que en estación cada había... paraje había una casita? Sí, señor. Sí, señor. Así que ese me quedó en la duda, pero el video que me mandó es espectacular. ¿Qué está queriendo ir a hacer mi usted? ¿Yo? Y yo quería ir a Casa Ciervo ahí, porque hay muchos ciervos, hay muchos chanchos ahí en esa parte. No sabía yo. Y de ahí, de Estación Minuanes un poco más adelante, creo que cruza el arroyo Mocoretá, con un puente de la vía. O sea, Ahí uno quisiera puede ir. ir, uno sí se puede ir por la vía caminando tranquilamente y va a llegar al puente. Sí, pero no creo porque está demasiado cerrada la vía, ya muy sucia. Muchas mugres ahí, ¿no? Sí, yo siempre quedaba bajo el puente de hierro, ahí el puente del Fernández. Claro. Después va por la callecita que hubo un tiempo donde hubo un problema que le pusieron alambrado ahí. Y en realidad era un camino vecinal justamente por Minuanes. Claro, claro. Entonces abrieron de nuevo. Bueno, Antes- muchos productores agarraron la maña esa, de poner alambrado sobre acá en La Pepa, los Sí, brasileños señor. cerraron la Cerraron vía la del tren vía. con alambrado, que no pueden hacer eso, No pueden hacer porque todo lo que es vía es eso es del Estado Nacional. Después, por ejemplo, en otro lugar donde cerraron es los caminos reales. Los caminos reales. Los caminos reales están cerrados y los productores cierran.
cierran eso. Bueno, ahí hubo y ahí un se problema. complica, porque no tienen que cerrar, eso es provincial. En un eso es tiempo, del Estado. en un tiempo llegabas hasta el Fernández y ahí te cortaban. Claro. Inclusive la primera callecita o rutita pasaba por al costado del puente. Ahora hicieron así, este cortecito y un caminito más por aquel lado. Como que el puente quedó más aislado del camino originalcito que era, que es lo que yo me acuerdo cuando me iba a cazar y a pescar ahí para aquellos lados. Sí. Pero a mí me encantaría, el tema es que ya un portón te intimida. Claro, bueno, podés saber quién es el dueño ahí de... ¿Cuántos portones habrá saltado usted? No, alambrado. Y con el sí, pantalón pero en la por- mano ni me quiero imaginar. Sí, me habrán cascoteado, ¿eh? No, pero Cata me dijo que ese, no sé quién será pero ellos tienen la llave, ahí se pasa. Sí, está trancado. Pero ellos... Claro, yo voy en Vos moto. podés tener dos opciones. Saltar el portón, te vas hasta la casa de Cata, volvés, destrabar el portón e ingresás con tu vehículo, moto, lo que... O si no, te vas nomás caminando. Hola, ¿cómo le va, Cata? Hola, ¿Quién Cata. sos vos? No, yo estoy rajada acá. Yo soy Carlito. Pero rajada acá. Dani me mandó, ¿qué Dani? Chao, huele acá. Vaya y saque su moto y vuelva por la vía. Sí. No, pero yo personalmente tengo que a ver a mi amiga Cata. Bueno, avísame, voy a visitar la Cata un rato. Ahí yo te voy a llevar unos pescaderos que tengo ahí. ¿no? Ahí cerca. Pero después Cata se va a enojar con nosotros, va a decir, o me vienen a visitar o se van a pescar. Bueno, vamos a ir a visitarle primero a la Cata. Después la vamos a poner. Sí, vamos y nos quedamos una semana en la de Cata. ¿Será No sé- que nos va a aguantar? No sé si ahí es donde está el mástil, ahí todavía sigue estando la casita. Está la escuelita, creo. Está la escuelita, hay una casita, hay una señora, me acuerdo que Y antes bueno, ahí. ella es Cata. Bueno, ahí está lindo porque ahí una vuelta fuimos a pescar con un grupo, nos íbamos en bicicleta, Dani. Imagínate eso cuando volvíamos, era greda cuando volvíamos en bicicleta cuando llovía. Y yo me traía huevos que encontrábamos casero ahí en los arbustos así. ¿Huevo de qué? Huevo casero de gallina. Eso eran los que le faltaba a Cata. Pero qué bárbaro, ¿se da cuenta? Bien ahí cerca del portoncito que daban ahí un montón de huevos caseros ahí y traíamos. Cata, acá tenés el que te robaba los huevos. Acá está que sacaba los huevos. Acá, mira, acá el amigo Jaime me llenó de fotos, notas de diario de cultura, todo. Me dice, a ver. ¿Por dónde? Inauguración radial en homenaje al cursucuateño Luciano Alcaraz en la Cera, Buenos Aires. Ahí anda, por ahí anda Jaime. ¿A que no sabes dónde te estoy llamando? Escucha. Era. Ahí que dice. Tengo historias, los comienzos de Carlitos, así que un fuerte abrazo. Esa... Yo siempre con mi cursú, siempre con mi cursú. Ahora estoy radicado en General Las Heras, hemos trasladado la cadena federal de radios CCN de capital a provincia de Buenos Aires. Estamos en General Las Heras, a 100 kilómetros de Capital Federal. Ahí estamos con la FM 104.7 FM Lerense y bueno, y la cadena también, por supuesto. Un fuerte abrazo, Dani, por supuesto, al servicio de toda la gente de Cursú. Más vale, yo nunca me olvido de Cursú, así que un fuerte abrazo. Y ese personaje, como bueno, los días anteriores has tenido también, estuviste con él y el León hace unos días, la semana pasada creo que fue. Bueno, también con las notas que ha hecho ahí, siempre estoy mirando, siempre estoy escuchando y me sorprendió cuando te vi por primera vez ahí en el micrófono de Guaraní. Un abrazo enorme. Y bueno, también escuché y vi el programa deportivo de anoche que empezó. También te vi a la mañana ayer con Aldo. Un abrazo enorme para que vea que sigo Guaraní. Y es mi radio, hermano. Yo cuando era muy chico barría ahí. Hice mi historia en Guaraní, ¿sí? Con los hermanos Aguilar y Pataco, en fin, muchas historias. Ahí fueron mis primeros pasos, limpiando la radio. Fui cadete, primero de todo, con Geñol Bermúdez a la cabeza. En fin, y terminé mi vida ahí en Guaraní siendo movilero del amigo Moreno que falleció, asesinado en un campo, ¿no? Creo que de allí en adelante, bueno, todo el mundo ya sabe cómo fue la historia de Radio Guaraní. Un abrazo enorme, Dani. Qué grande. El amigo Jaime Rodrigo. Vamos
Se puso... Le tocó el corazón, Jaime, acá, ¿eh? Al amigo... Jaime, mi marcapaso no está bien, Jaime, ahí me va a empezar a hacer... No, vamos a ponernos en contacto con el amigazo y vamos, todavía estamos a tiempo, podemos hacer un especial el 16 de noviembre. ¿Qué te parece, Jaime? Seguramente no vas a estar escuchando, así que vamos a ponernos en contacto, Jaime, y podemos organizar algo para tu querido Curuzú Cuatiá. Para ahora el 16 de noviembre podemos hacer un duplex. Lo invitamos a Aldo, lo invitamos acá al León Cruzucuateño, lo invitamos a Carlito. No tratá de contar las anécdotas buenas de Carlitos, no las anécdotas que no se pueden contar. Así que vos pensalo y capaz le dedicamos toda la mañana, ¿eh? Todos tienen anécdotas buenas. Todos tienen. Sí, yo soy más bueno que el dulce de leche. Usted, hablando de ese, yo le empecé a ubicar a vos a través del amigo Bosco. Ah, de Marcelito. Marcelito, Exactamente, sí. Amigo de toda la vida. De toda la vida. Terrible ave. Oh, buitre. ¿Te gusta la carne de chancho, Le gusta la casa con narco. Le gusta la casa con arco, sí señor. Por la duda hay que estar atrás de él cuando tira la flecha. Yo no quiero decirle el sobrenombre porque ya le hemos gastado. A Marcelito le he gastado en varios programas y eso es lo lindo de la amistad con Marcelo. Lo que venga de parte mía sabe que viene con buena onda, pero, a él le puse flecha torcida, le puse. ¿Por qué? Y sale pues no sabe quién le ha clavado. Bueno, yo le cuento una anécdota. Cuando vivía en Corrientes, yo vivía cerca del psiquiátrico. O sea, ya estábamos ahí. De ahí viene entonces el tema. Los antecedentes. No se olvide mandar el saludo a los médicos que le dio el alta, Un saludo grande a los médicos que no me tenían adentro, sino que yo podía vivir afuera. Es que no me tenían fe también. Acá estoy. Bueno, mire ahora. Mire lo que logré. Haciendo radio. Bueno, y vos sabés que yo vivía en la esquina de la comisaría Sexta. Se llama Calle Colombia. También ahí a la Sexta, gracias los muchachos, cuántas veces mencioné el aguante. No, nosotros, lo que pasa es que toda la manzana esa era prisión domiciliaria. Pero vos sos loco. No te dan ahí nomás. Te instalaste ahí, cualquier cosita, arresto domiciliario, ahí nomás al lado. Claro, ahí no. Porque la comisaría Sexta tenía la particularidad esa, no tenía celda. Los presos que estaban ahí se mantenían dentro del perímetro, no existía tobillera, pero se mantenían en ese perímetro de la comisaría. Y la comisaría tenía el murito bajo. No se escapaban, tenían bien adiestrados a los muchachos. ¿Vos cruzás el murito así como le gusta saltar a Carlito? Vas a ver lo que te espera. Hasta tu tataranieto iba a salir con dolor en la espalda. Bueno, el tema es así. Lo que los muchachos decían, acá lo que no entienden por el oído lo van a entender por el cuero. Y bueno, siguiendo de casa derecho, sí, usted llegaba a la esquina de la comisaría Sexta y en la esquina del psiquiátrico, ¿no? Y había un cartel que decía aquí flecha doblada. Te juro. O sea, y te apuntaba hacia el fondo del río. ¿No? Estaba en cartelito en la esquina, así como decía, por ejemplo, la calle decía Calle Colombia y la que cruzaba por enfrente de la comisaría Sexta, no me estoy acordando si era. Ya me voy a acordar. Bueno, y decía, y arriba del cartel indicaba las calles, aquí flecha doblada. ¿Viste? Y bueno, y vos te ibas caminando, nosotros siempre agarrábamos así, nos íbamos al fondo, ahí estaban los barcos abandonados que atracaban, que antes era un viejo puerto, nos íbamos a pescar ahí, y cuando pasamos en el portón de entrada de una casa decía, aquí vive flecha doblada, así, y la flechita doblada, pero así, pero era famoso el señor ese. Es como un cartel
Bueno, vos me dijiste que no conocés Mercedes, pero en el centro de Mercedes, o sea, de la plaza, si uno baja por calle San Martín, si baja contramano, hay una placa de bronce, como una placa profesional, y dice, aquí vive quien no sabe hacer nada. Te juro. Yo tengo la foto esa, pero le voy a sacar. Pero no, hay cada cosa de, o sea, hay cada ciudad tiene su particularidad. En el cementerio de San Roque. En el cementerio de San Roque hay una foto que yo varias veces la subí. Hay una lápida. Una lápida donde dice lejos de mis ambiciosos hijos y demente esposa. Sí, ese es uno. Sí. Ese es pero uno. La lápida es mortal, una cosa de 1 metro por 1 metro de ancho. Y dice, lejos de mi... avaros hijos. No. Y de mi demente esposa, dice. No, lejos de mi demente esposa e ingrato hijo, aquí descansa... Sí, señor, yo lo he visto. Yo creo que es Romero, se llama, algo por el estilo. Yo lo he visto, me acuerdo cuando iba a San Roque y bueno, se visitaba los bueno, así va a decir. Así va capaz que diga la mía. La mía va a decir, la mía, ¿sabe qué va a decir o no? Les dije que me sentía mal, Ulises. Nunca me creyeron. Nunca me creyeron, fuiste. Postdata, le voy a estirar la pata todas las noches. Bueno, ¿por qué también está ese morbo de decir, mirá que yo no estire la pata porque te voy a llegar a la madrugada no sé. Bueno, y no te voy a dejar dormir? Más de uno, Más de uno, lo digo yo a veces. Sí, pero no a mi gente, sino le digo a los vagos, ¿viste? ¿Sabes dónde? Cuando van a pescar, ¿sabes qué? Como le voy a cuidar con las cañas, ¿viste? Sí. Acá le voy a preguntar a un amigo que él es de ahí, de la zona. Él es de San Roque. De San Roque. Él es de San Roque, encima se llama Roque. Roque, para completar. Así, para que vos te dé una idea, ¿no? Sí, no, la casa de mi abuela estaba por San Martín. ¿En San Roque? Sí, en San Roque. San Martín. No sabía, ¿cómo es el apellido de tu abuela? Almirón. Doña Eddie Almirón. ¿Y con quién estaba casado? Ya veo que él... No, con el abuelo Barbás, acá. Yo tendría que haber sido de apellido Barbás. Ajá. Son 6 hermanos, con mi abuela nunca los reconoció, pero bueno, son todos hijos de don Barbás. Bueno, papá estaba falleciendo y seguía conociendo hermanos por parte de padre, era así nomás el abuelo. Pero yo tendría que ser apellido Barbás. Simplemente que son apellido materno, que son de San Roque. Por eso yo tengo todo allá. No, o sea, los parientes de su mamá son de San Roque o los Barbás. Los parientes de mi abuela, de mi abuela paterna. Bueno, él es de apellido González Machado. Así que ahí por San Martín, nomás ahí cerca de la escuela, San Martín 557, creo que es la casa. Pues está la tía Rosalba al lado, el tío Calucci, el tío Mariano. Me decía el tío Mariano, vos cualquier cosita, director de escuela rural, me decía, vos cualquier cosita andá y preguntá, decirle que te mandó Mariano Reinaldo. Capo el vago, ¿viste? Mariano Reinaldo ¿cómo es el apellido? No, Calucci, tal tío Calucci, Mariano, estaban todos ahí. Después estaba mi padrino era máquina, le decían. Mi tío parlante, el tío parlante le decíamos eso. Ese era mi padrino. No, hay cuántas anécdotas. La tía negra, por ejemplo, estaba enfrente de una escuela primaria y cocinaba para la policía, hacía las viandas y salíamos y tenía una sodería. Y ahí salíamos a repartir en carro, salíamos a repartir la soda. Esas son anécdotas de San Roque ahí. Ahí está ese. Lejos de mi demente esposa y peores hijos. Y peores hijos. Lo he visto a esa placa. El apellido, no me acuerdo, era... Sí, el nombre señor. De... Sí, ahí está, en San Roque. No, y Roquiña seguramente le conoce a todos. A todos. Tío Eufemio, la tía negra. Yo mañana, les prometo, mañana voy a subir en el estado del WhatsApp de la radio. Recuerden, es 440514, el WhatsApp de la radio. Mañana voy a subir la foto de esa. Eduardo Serra se llamaba. Eduardo Serra, terrible placa, Sí, lo he visto, sí. Gigante es. Sí, señor, lo he visto yo. Y dice así:
Lejos de la demente esposa y peores hijos, aquí descansa Eduardo Serra. Al toque cuando dijo en San Roque eso, porque con papá veíamos y me decía papá, algún día voy a poner la placa así, pará, loco, le decía pará, le decía papá siempre con segunda, sí, lo veíamos ahí. Pero sí. ¡Aguantá! No, pero bueno, acá en Curuzú no vi nada particular así. A mí me llamó mucho la atención el que está en la entrada, sí, no la que le falta al arito, dice que no sé cuántos años tiene, sino la placa de pirata. ¿Cuál? Hay una placa en mármol todo que habla del pirata. ¿Acá en Curuzú? Sí, ahí al toque, hermano, ni bien entras, acá a mí, mano derecha, sí. No, bueno, cuando vos entras a mano derecha está la tumba de Nicanor Cáceres. ¿El mármol ese? Hay una tumba que está destruida, que en realidad yo le he reclamado desde que llegué a Curuzú. Me llamó la atención. A mí me gusta mucho lo que es la historia argentina. Y bueno, hay una historiadora en Paso de los Libres, que es la licenciada en literatura Gladys Mango. Y una vuelta charlando con ella, porque ella siempre, cada vez que saca un libro, me regala a mí. Y ella saca de los personajes, los íconos de acá, de Corrientes. Por ejemplo, ella sacó libro de Bonpland, llamado Bonpland. Después de la familia Cortés, que son otro ícono. Después, bueno, el Gaucho Ramírez, que es casi igual al Gaucho Gil, pero es de la zona de Paso Los Libres. En realidad, si usted entra en Paso Los Libres, al cementerio de Paso Los Libres, en una parte hay todo como era el viejo Gaucho Gil, nada más con tacuara, con todo, pero este tiene celeste. Son pañuelos celestes, de color celeste. Y hay todo un mito sobre el tema. Creo que Olegario Ramírez. A mí, Dani, me gusta la historia de Corrientes mismo. Solo a veces, bueno, en mi caso no tuve tiempo de conseguir estos libros que te explican realmente, porque la historia en sí está cambiada. A mí, la historia argentina es la más apasionante que puede haber. Pero la más apasionante y la más cruel, ojo. Sí, y bueno, y hablando con ella está haciendo una investigación, hizo una investigación, tiene el libro a punto de terminar, y sobre Nicanor Cáceres. Me ha contado cosas de Nicanor Cáceres que acá en Curuzú no lo reconocen. Y ella, haciendo todo un proceso de investigación, capaz que algún historiador curuzucuateño me llame o mañana venga y cuente y diga no es así, o sí es así, pero en realidad donde nosotros estamos eran los campos de Nicanor Cáceres, ¿no? O sea, según los estudios que realizó ella, según catastro y todo lo demás, todo lo que es en la ciudad de Curuzú-Cuatiá era de Nicanor Cáceres. Nicanor Cáceres fue el que donó y uno de los que le recibió a Belgrano. Pero no lo nombran en ningún lado ni lo reconocen. Y yo le pasé la foto de la tumba de Nicanor Cáceres y lo único que tiene es un mármol, es una tumba amarilla. Y siempre le reclamé a todos los gobiernos, gobiernos municipales, a los diferentes intendentes, desde que yo estoy acá en Curuzú, que arreglen la tumba esa y que le den un poco de seriedad y participación, porque en realidad eran los terrenos de Nicanor Cáceres. Bueno, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de acá, de Pago Largo. Sí. Si bien está cerrado todo, ¿qué vas a ver? Y vas a ver campo, vas a ver, pero no hay una guía solamente que te lleve, te muestre. Uno dicen que fue atrás donde estaba la Pepa, otro dicen que fue ¿de cuál? De la batalla de la batalla, bueno, otro que fue adelante. Sí, está el monolito. El monolito está, y teóricamente en el palo ese, que no sé si en Ñandubay, tiene más cara de como que fuese un durmiente de las vías de tren, ¿no? Sí. Pero el palo ese que tiene escrito en guaraní, yo no me acuerdo si dice algo de que vas a ver es Altamirano, el profe Altamirano,
pero tiene algo escrito como la sangre que derramaste acá será la mancha de tu mano por toda la vida, ¿no? Una cosa así. Está escrito en guaraní. Que ahí fue donde le degollaron a todos los sobrevivientes de la batalla de Pagolarum. Que creo que no sé si los degollaron normalmente o le degollaron por la nuca. Otro ¿Y sabe quién fue el inventor del degüello por la nuca? Rosa. No. ¿Quién? Mariano Moreno. Mariano Moreno. Que era y todos lo tenían como un personaje tan bonito. Ahí está. Sé que antes tenía por digamos lo que me contaba una abuela por mi tatarabuelo, que antes le estaqueaban. Sí. Le pasaban un alambre por el garrón. Sí. Y ahí venía uno degollando. Esa era otra forma de... Estaqueaban 10, de los 10 se salvaba uno. Y ahí venían. Y de los 10 siempre salvaba uno. El décimo. Era el tanteo. El degollador era el que decidía quién. Tal es así que mi tatarabuelo tenía un cuadro antiguo, se dejó crecer todo el pelo por acá, rubio, barbudo. Que los campos de la afinada Panta, ahí en Cazadores, toda esa parte era de mis tatarabuelos antes. Ajá. Y bueno, y él se salvó, y según comenta que mandó a buscar 2 vírgenes de Europa, que estuvieron creo que 8 meses, le trajeron en barco, y una solía decir mi abuela que es la que estaba en cada catí. Mira. Y se dejó crecer el cabello y le puso a las vírgenes que se cortó el pelo y se salvó de la degollada. Ese es el comentario de tu abuela. Tu abuela no te venía a mentir. Bueno, no. Convengamos que bueno, no los verdugos nunca eran correntinos. No era. O sea, si bien eran correntinos, pero los verdugos eran nativos. Nativos, exactamente. O sea, y yo que era un negro grandote. No quise decir negro. O eran mestizos o eran sí. aborígenes. Y venía, dice que era un grandote, un negro que venía, contaba, dice que mi tatarabuelo. Y él se encomendó a la Virgen y dentro de esos pelotones que ponían para degollamiento se salvó. Ahí sí que mandó a buscar 2 vírgenes tamaño grandote que trajeron en barco y en carreta y todo. Acá hay una historia de la Virgen de Itatí, muy famosa en la zona, de Paso de los Libres. Está con la familia Marticorena, se llama. Y esa Virgen, la historia de la Virgen esa tiene todo es algo místico. Es como la historia de la Virgen de Itatí, que se la encontró tirada en el río. Que apareció. Bueno, esta vamos a tratar de charlar. Yo lo conozco, el hijo de ellos es abogado, se crió conmigo, de la familia Marticorena. Uno de los hijos desapareció en La Plata, nunca más lo encontraron. Un día estaban todos ellos, los 2 hermanos estaban en La Plata porque estudiaban allá. Y uno de ellos, que se llama Julio, dijo: me voy a encargar unas hamburguesas y vengo. Nunca más hasta el día de hoy se lo vio. El padre anduvo por todos lados, por todos los canales de televisión, nunca jamás se lo encontró a Julio Marticorena. Si usted pone en el Google le va a salir, pero nunca se lo encontró a Julio. Y bueno, y ellos el padre había soñado y era por la vía yendo para la zona de Mercedes. Era en una zona cerca del Payure o pasando el Payure. Pasando el Mirungá, por la zona de las vías de Mercedes. Y bueno, y le hacía soñar, y como que la Virgen le llamaba, y él sabía, se ubicaba el lugar, pero no llegaba. Entonces empezó a recorrer las vías hasta que llegó a la zona y ahí se ubicó. Estuvo ahí, al costado de la vía estaba una casa caída, hecha ruina, así toda la tapera, pero no sabía qué era. Bueno, se volvió de nuevo. Al segundo día que volvió, le soñó de nuevo y le llamó y se fue de nuevo. Y se fue él solo y empezó a revolver todo. Empezó a revolver, hasta que
En la parte sería contra una pared, encuentra un tablón que era de mármol también, era un mármol así, enterito estaba el mármol. Y cuando se estaba por ir, dice, bueno, ya que estoy, le agarra y dice, voy a ver qué hay por acá. Dice, pues ya no encontró nada, había revuelto todo. Levanta la tapa de mármol y estaba la Virgen ahí. Estaba la Virgen. La Virgen de Tati. Y tenía roto la mitad de la cara. Bueno, él la levanta. La Virgen tiene casi 1 metro. Es una Virgen grande. Él la levanta y la lleva a la casa. Y le hace tipo un pequeño altar en su casa. Y de ahí aparece, o sea, sin saber, aparece una señora, le golpea la puerta y le pregunta, que le pide que ella le quiere ver a la Virgen que él tenía. Y el tipo le dice, pero, ¿usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe que yo tengo la Virgen acá? Y no, yo quiero ver a la Virgen, yo quiero verlo. Porque el marido de la señora estaba con cáncer terminal. Y bueno, y él le dejó pasar, la señora le pidió permiso, prendió una vela y hizo una promesa. Después, después contó la señora, porque tenía que cumplir la promesa, ¿no? Que si el marido se salvaba, ella le iba a restaurar todo lo que era la cara y demás. Y dicho y hecho, se salvó el marido, restauró a la Virgen. El señor es conocido. Qué hermosa historia, por Dios. Y bueno, y ahora así como ese, uno de los primeros milagros. Y ahora él en la casa, donde era su garage, donde era su negocio, le construyó un altar, está la Virgen y tiene todos los banquitos. Usted va, puede entrar, saludar, tocarlo, rezar, ¿no? Lo puede visitar, está expuesta al público. Y está cerca de Gendarmería, que es lo que sería el barrio Catamarca. Ahí en Pasadena, en un pasaje. O sea, es algo lindo de conocer. La otra vuelta yo estaba mirando y en la zona de la Cruz, por ejemplo, hay una Virgen que se llama, yo creo que es la Virgen de la Vertiente o la Virgen de la Cueva. Es una virgencita que apareció también, chiquitita, debe tener 15, 20 centímetros. Y no sé si crece o no. Pero esa virgencita apareció en la vertiente que hay en la cruz. Y bueno, y ahí quedó, y ahí van todos los promeseros, juntan agua, le piden. Pero está intacto el lugar donde apareció, está intacto. Sí, lo único que hicieron fue pararla a la Virgen, y el agua brota, y es un agua que es contra pura. Vertiente. Es vertiente. Bueno, son cosas, anécdotas, millones hay. Hay para ser dulce. Sí. Y son lindas, ¿no? Si uno recorre... Hay tanta historia. Recorre a mí, por ejemplo, vos sabés que a mí me dicen, ¿te gusta ir de vacaciones? Sí, le digo, me encanta irme de vacaciones. Pero ¿sabés lo que más me encanta? Es tener doy gracias a Dios, ¿no? De tener la dicha. Cargar combustible y me voy a recorrer el interior de nuestra provincia. Hay cada historia, San Roque mismo. Me voy a recorrer los parajes. Yo no conocía el camino de que uno cuando sale de Santa Rosa, ajá. Vos salís de Santa Rosa acá, o sea, Santa Rosa queda yendo para San Miguel, ¿no? Bueno, vos salís de Santa Rosa y viniendo para Salada tenés un camino a la izquierda, que es un camino de tierra, y ese termina, vos entrás por atrás de San Roque. Tenés la opción de entrar por atrás de San Roque o te vas a Colonia Pando. Y de ahí ya salí para la 123. Y bueno, y es un camino arenoso y de arenal, sí. Pero es hermoso. Lo mismo que entre Salada y en Burucuyá hay un camino de arenal, claro, que va para el famoso Paso Santa Lucía. Sí, ese conocí, esa parte conocí. Bueno, ese es uno. Después vos tenés, pasando Derqui, tenés también la otra entrada para Burucuyá. Y todos esos caminos acá es lindo. Y después tenés de Burucuyá, Santa Rosa, y bueno, después hay otro que yo tengo pendiente todavía, en cualquier momento lo voy a hacer, que es pasando el Gaucho Gil, vos te vas para la zona del Payubre. ¿Viste? Te vas a la zona del Payubre, después hay otro más.
De ahí pegá la vuelta y si te volvés por Mercedes, como por la ruta 123, yendo para Paso de los Libres, vos tenés el empalme con San Roquito, ¿no? Está la ruta 123 y hay una calle de tierra y bien en el triángulo ese hay una escuela rural. Y si vos te metés por esa ruta de San Roquito, salís atrás de la estancia de la UAPI, frente a la cruz. Y también es algo, un camino espectacular. Bueno, a mí la que me gustaría siempre es el control policial de Jofre. Ahí hay una rutita que está al costado, a la izquierda, ahí medio enfrente del... Sí. Bueno, ¿ese a dónde lleva ese, Dani? ¿Dónde va? ¿Control policial de Jofre es? No, No, el control policial antes de Jofre. Claro, y bueno, y ese que va para el Payubre. Ese del Payubre, vos agarrás y doblás, te metés vos de entrada derecho. Si entrás de frente, doblá a la derecha y de ahí empalmás para salir por cerca de Merced. Y de ahí, si vos te podés ir y llegar para el lado de San Roquito también. Y después, lo mismo, vos pasás el control policial de Mercedes por la ruta 123, antes de llegar al Miriñay, doblá a la derecha y salí en el Yaguarí. Sí, no, qué hermoso lugar. Hay lugares ya vamos a hacer una vaquita, Dani, para recorrer. Vamos a cargarle, Nati, y nos vamos a ir a recorrer una buena cámara. Y lo más lindo de esos lugares son los puentes, las alcantarillas. Hay uno ¿A vos que te gusta pescar? Ahí se saca mucho las taraíras ñatas. O los azulejos que le llaman. Azulejos. Me gusta porque hay uno que está antes de llegar a Jofre, que pasaba así, un pasín entre Jofre, por ahí que está el puentecito de la vía y un portón abajo. Sí. Un arquito. Lo he sacado fotos, millones de veces he sacado fotos de ese puente. En un restaurante, en el viejo muelle de Bellavista, había un cuadro de 1 metro por 1 metro de la entrada esa. Haga de cuenta que le sacó una foto 3D, el cuadro pintado en acuarela. Pero es impresionante. Yo le saqué una foto a ese cuadro. Y después no sé quién se lo habrá quedado, ¿viste? Pero era una exposición y está el puentecito en arco. El arco y ahí tiene la entrada de la vía. Eso está en la curva, pasando el ingreso a las canteras. Sí, señor. Viniendo de Jofre para Corrientes. Corrientes. Hay una curva que es bien pronunciada. Hace curva contra curva. Cuando usted agarra la recta, a mano derecha está ese. Yo he sacado fotos en ese. Oh, ese me encanta. Hermoso. Me gustan mucho los paisajes, las taperas viejas, los lugares. Hay ciertos portones que te llaman la atención en el atardecer a veces cuando se mezcla con el campo, el amanecer, por ejemplo. Todas esas cosas me gustan. Ajá. Así. Hay mucha historia para contar, La abuela en San Roque nos llenaba de historias hermosas. No, después si vos te vas para el lado de la 25 también tenés un montón ahí. De la 25, llegás al descanso, te va para Malvinas, te va para Perugorría, te va para Sauce. Te va para Sauce, de Sauce ya agarrás para el lado del Pueblo Libertador, te va para Feliciano. Después, por ejemplo, si vos llegás a Perugorría te vas para otro, que la otra vuelta estábamos hablando con Ato. Paso López, toda esa onda. Ato Ayala, sí. Él me estaba explicando. Después yo tengo un amigo ahí que en Perugorría, Luis Monti también, que sabe muchísimo de todos caminos vecinales. Y lo feo es que uno podría recorrer más la provincia si los caminos reales estuvieran abiertos. Exacto. Y ahí conocer cada cosa también. Bueno, acá enfrente del paraíso. ¿El paraíso? ¿De venta? Sí, señor. Bueno, ahí sale uno de los caminos reales que se llama. Usted entra por ahí y sale en Vaivienes. Antes de llegar a la escuela, ¿no? Y de ahí se va, pero por medio de los caminos reales se llega hasta Capital. Después, por ejemplo, ni bien está en la curva, pasar la curva así, antes de, bueno, no me acuerdo cómo se llama esa partecita ahí, hay un caminito a la izquierda, que hay unos puentes también, después tenés la ruta del Fernández, tenés varios lugarcitos ahí hermosos, hay muy buenos lugares. Después para el lado de la Cruz, Yapeyú, Santo Tomé, el camino a San Carlos es un camino de tierra colorada, espectacular. La zona de San Carlos, eso vos vas, te vas así,
zona de San Carlos, y después había el lugar que... ¿Cómo es? El lugar que Alfredo Dellero siempre recordaba que era... él decía que ese era la cuna de los cuatreros. Decía. De los cuatreros. No sé qué le habrá pasado, pero él decía que Pancho Cue. Pancho Cue queda atrás, atrás de una estancia, la estancia más grande de la zona, que es el Aguapeí. Pasa el río Aguapeí. Y Pancho Cue, uno para ir a San Carlos, ¿no? Pasa por ahí también, por la calle que da de paraje Pancho Cue. Y eso va bordeando todo lo que es los esteros. Los esteros desde Ituzaingó hasta ahí, que en San Carlos termina los esteros. Qué hermosura, por Dios. Lástima que, bueno, en la zona de los esteros no podés tirar una línea. No, olvídate, no podés tirar ni con comprimido ahí, porque sabes que ahí sí que nos secuestran todo. Terminó nuestra gira artística por el interior de la provincia. Capaz que quedan, muchos van a estar atentos ahí. A ver qué... No, ahí ven una camionetita, ahí viene la pan, un chumbo ahí en No, el Paso Juez. escondan todo. Salimos ni el gato ni el matafuego nos queda, Bueno, espero que les haya gustado nuestra... Viste que ahora el gobierno municipal de acá está habilitando para la gente que quiera instruirse de guía turístico. Entonces está hay una inscripción abierta que hasta mañana voy a decirlo, ahora voy a subir en el Facebook. Mirá, Dani. Para ser guía de acá. Mirá, Dani. Yo estaba por venir tengo un bombo que me quedó, no sé qué año de la comparsa. Depende de qué tema querés tocar, me estaba por venir con el bombo para hacer un piquete. Ya pasa que mucha gente viene de afuera, no te sabe explicar. Acá mismo este lugar, no sé si está habilitado o no está habilitado, si está acá. Sí. Bueno, porque ya vinieron varios y no te saben cómo atender. Martín Fierro no se puede, no sé que no hay agua, que no sé qué. No sé qué onda, Dani, la verdad que... Mire, al Martín Fierro ahora que es un lindo lugar para aprovecharlo hasta tarde para ir uno, viste que vos decís, bueno, vamos a salir con los chicos cuando baja el sol, o sea, baja el sol a las 7 de la tarde, por ahí 6. Bueno, a las 8 ya te cierran las puertas. Bueno. No, en mi caso, yo estaba ahí trabajando en el tema de la entrada de seguridad. Usted le está haciendo la publicidad, la municipalidad. Este se ve que habrá sido algún... ¿Oíste? Mirá lo que vino. Escuchá. Le vamos a pasar la factura después. Desde hoy que llegué, estaba mirando se ve que algún empleado mal tiró y yo me lo encontré. ¿Viste? Una lavadita y venga a casa. No. Escuchá, Dani, ya me cambió el tema. El tema es que muchos ciclistas que vienen por ruta, así, a veces en pareja o que vienen recorriendo, venían a pedir agua ahí, que está ese lugar ahí sobre la ruta, y me preguntaban, y yo le mandaba acá o le mandaba allá. Igual le dejaba mi número de teléfono, y resulta que terminaban 3-4 días en casa los ciclistas en casa porque acá no le dejaban estar o no tenían agua, entonces yo, bueno, está bien, ok, nomás. Mire lo que es esta foto, dígame si no es una locura esta foto. El amigo Pipi me manda la foto. ¿Qué? Pero así es fácil. Le manda al doggy que ladre, al yaguacito que le busque, Pero, ¿qué? ¿Tiene una perrera ahí? No, pero para que vean cómo los cuidan ellos. No, y cómo cazan, deben cazar, todos ellos deben hacer todo. Toda la tropa juntos, viene ahí. Ahí vos tenés hermosura. el que te aparta, el que te marca, el que te hace la bueno, señal. Ese estaría lindo para un mural. El que te prende el fuego. Séme sincero, Dani, ese está espectacular. Yo no lo he visto, hermosa la foto, Pipi, La verdad que sí. Una locura. ¿Dónde se ha visto eso? Pero me da compañerismo, ahí marca un montón de cosas, encierra esa foto, Dani. Sí, un montón de cosas positivas. Linda, esa foto rarísima, buenísima. Pepe, te jugaste, papá, La verdad que sí. Vos sabés que impresionante los muchachos. No, vos sabés que al amigo Pipi tiene otra, ¿cómo se dice? Tiene tacto para lo que es fotografía,
para mí que le está errando este hombre. Sí, tenés que dedicarte a eso nomás, porque la verdad que... Vos sabés que, no, pero fuera de joda, es como que... Parece que manda una foto simple, pero nosotros uno lo vemos y tiene un montón de cosas. Vos, sí, señor. No, vos sabés que nosotros siempre, a mí me gusta sacar fotos de atardecer y de amanecer. Y siempre le paso a él, o si no, de cuando se vienen las tormentas. Está y muy bueno, igual. pero el amigo, hay veces que me pasa una foto cuando están encalchando los caballos desde adentro del galpón y el sol alumbrando, pero no, unas locuras. Y parece que sacaron Yo con una... creo que tengo algo particularmente para él que le estoy por regalar en cualquier momento, que va a ser es una cámara de fotos. Una cámara. Porque te saca así, parece... Hace mejores disparos con la cámara de fotos. Con la cámara que mucho... Que con los fusiles. Bueno, también, me pega lindo con los fusiles también, pero... No sé. La verdad que saca muy, muy buenas fotos. No, nos hemos ido. Según Pipi, según Dani, dice que me iba a llevar, pero este como Wilson, ¿viste? Andá a creerle, ¿viste? No. ¿Sabes qué podemos hacer? Mira, yo te digo, la única que te puedo decir, Pipi, ya tengo justito a los dos, a Dani y a Wilson para el próximo campeonato de truco. ¿Sabes qué, papá? No olvidaste. Pero ojo, ahí vamos a quedar abajo de la cama porque el amigo Diego Riquelme había sido que bastante ya puitea, ¡200, Wilson! Segundo salió. Le vamos a contar a Wilson con Diego Riquelme. A ver quién. No, va a ser una de terror eso, No, que sea, ¿sabes qué, Pipi? Que sea, ya vamos a sacar fotos, ¿no? Acá mi amigo Dani no me lleva, ¿viste? No me tiene en cuenta. Delicado, este hombre delicado. ¿Qué tal andado para...? Yo ya te dije que yo, hombre... ¿Para acarrear bolsa? No tengo drama, Pipi. Yo no te voy a tocar nada que no quiera. Te quiero decir, ¿qué puedo traer de allá, Pipi, que vos no te des cuenta? Si tenés toda esa manada de leones ahí, ¿qué puedo traer de más que vos no me convides? Si me conviene una paletita, Pipi, todo bien. Si me haces sacar fotos, Pipi, no importa si voy para la foto y la carreada. ¿No sabes lo que me dice? Tiene que traerlo amigazo a ese pobre hombre, de más quiere venir. ¿Sí? Le vamos a llevar. Sí, Pipi, yo trabajo muy duro, como un esclavo. Una aventura más, Pipi. Pero ¿sabés cuál es el problema, Pipi? Que nos hace cosas que le pase lo mismo que a Huguito. Hizo 200 metros y se acalambró hasta la muela. El tema a mí me agarra mucho que voy a llevar corcho. Pongo unos corchitos abajo acá, ¿viste? Una pulserita con corchito, algo en los bolsillos para que no me agarre calambre, nomás, Pipi. El problema es que cómo le subíamos después a Huguito al tumbero. Ahí nos íbamos a hornear entre yo y Pipi. Pipi, bueno, gente linda, son las 2:30, lo vamos a dejar almorzar tranquilo. Recorrimos gran parte me quiero ir. De la República de Corrientes. A los que nos estén llamando seguramente saben mucho. Bueno, yo por ejemplo acá de la zona Minuane tengo que conocer, Loborino conozco, el paraje Loborino conozco. Tengo que conocer. Un amigo me dijo que me iba, me indicó más o menos, ruta 25 me iba a dejar una bolsa roja por el Espinillo para ubicarme, hacia dónde tengo que entrar. Y después hay Malvina conozco, pero no sé cuál es Malvina Sur ni cuál es Malvina. Señor operador, que no le pase lo que le pasó el de la iguana ¿Por qué? ¿Sabía o no? Tengo una iguana, y dice, ¿qué pasa, pera? Y se cae que abre mi mujer la puerta y la iguana. Agarré y andé a tirar ese bicho, fui y le tiré y al otro día venía a traer la puerta, la iguana. Y bueno, le dijo el amigo, te voy a mostrar, andá al caminito ese que está así, y ahí te va, hay un portoncito, no, seguí largo y hay un balancín, ahí yo te voy a dejar una bolsita roja, entrar el balancín y ahí te va, y va a ver que no va a volver y marcó un camino como esto que está marcando acá Dani, que él nomás sabe, y bueno, y agarró así, bueno, y a la semana se encontró con el amigo, siempre volvía a la iguana, entonces le dio el camino ese más difícil, le guió, le dejó la guía, la bolsita roja que usted está esperando también, y después se encontró y le dijo, ¿y cómo está con el tema de la iguana? Y dice, callate, que si no era por ella no volvía. Le trajo la iguana. Se perdió el hombre. Se perdió, pero le trajo la iguana.
Bueno, me parece que le vamos a conseguir una iguana para la... Una iguana, Pipi. Tengo un amigo que siempre viene, que es de Santa Fe, y siempre viene y sale, y le pusimos Dora y Bota. ¿Por qué? Y porque se pierde. Así que le vamos a conseguir una iguana. La iguana, el GPS, la iguana que tiene incorporado el GPS, la iguana no falla. No, y allá tenemos, terrible. Ahí tenemos una iguana ahí atrás de... Yo creo que esa iguana todavía vive, ya debe tener cría, porque don Riquelme le mandó al guapo Mariano a que le eche a la iguana esa porque le estaba comiendo los huevos a los pollos. Le salió corriendo la iguana. No, el otro guapo le miró nomás y se fue a dormir. Así que le dejó. Yo creo que la iguana esa, así que esa iguana le vamos a atar por el bolsillo de Julio. Exactamente. Entonces le trae para la estancia. La iguana ya conoce ahí, así que vos le largás, la iguana va a volver ahí atrás en el lugarcito donde está siempre. Bueno, gente linda, espero que hayan pasado una muy buena mañana. Atención la gente de la DEPEC. La gente de la DEPEC, la zona de Vaivien está sin luz, Yaguarí sin luz, segunda sección sin luz, y bueno, no nos avisaron más de otro lugar, pero por favor, si se puede solucionar ese tema. Nos estamos encontrando mañana, si Dios quiere, viene el amigo Pitu Sonson, nos va a comunicar, anduvo haciendo unos cursos de perfeccionamiento. Había sido que hay curso de perfeccionamiento para los concejales, ¿no? No sé si él estuvo solo presente o no, o si fue otros concejales más. Yo hablo de política, Carlito ya le está dando sueño, pero bueno, mañana vamos a tener al amigo Pitu, a ver qué novedades nos tiene lo que es respecto a la política. Dani, ¿puedo dejar algo claro? ¿Qué pasó? No importa qué palo, mientras puedan hacer algo, bienvenido. No, obviamente. El tema es que... Avíseme, yo traigo el bombo, traigo los vagos acá, los gorilas, y venimos. Usted no se queje. Quiero pelear. Usted no se queje porque está usando un saco. Pero este era de allá cuando recién se hizo ¿En serio? Lo encontré. Le pegué una lavadita y listo. Quedó. Tiene más años que la injusticia. Este era uno de los primeros de la MUNI. No, pero el logo es reciente, ¿eh? No, papá. ¿Vos decís que no? Pero esto es más viejo que... No, llegó la noticia. Bueno, gente, que tengan una muy, muy linda tarde. No me quemé. Gracias, Carlito, por estar acompañándome en la mañana. Gracias. No, por favor, Dani. Y gracias al señor intendente que le dejó No me quemé. No me quemé. Ahora te van a descontar el jornal. ¿eh? No me quemé. Nos vemos, Agustín. Gracias por estar. Voy a recorrer el mundo entero, pues mi carta en el correo no la quieren recibir. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena.